Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido ejército de reales, hermanitas, revoltosas y leticias. ¿Cómo están? Bonito inicio de semana. La verdad es que en este canal estamos muy contentos. Quiero decirles que el programa pasado nos fue muy bien. Tiene más de 70,000 vistas. Muchas gracias. Y pues por ende, como vimos que el tema les llamó mucho la atención, nos fuimos a hacer periodismo de verdad y fuimos a entrevistar a la persona que está encabezando la denuncia colectiva en contra de Marifer Centeno. La tenemos aquí en este canal en exclusiva. Les vamos a presentar una entrevista que le hicimos. No quiero adelantarles mucho para que sea un poquito sorpresa, pero les quiero agradecer también que ahora verás, estamos a menos de 50 seguidores para llegar a los 18,000. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos que llegaron en torno al programa pasado. Espero que les guste, que le den una oportunidad a este humilde canal que es muy trabajador. Y vamos a comenzar con los saludos, pero primero voy a gritar para los que no les guste y se enojan, porque desde Guaravisa llega con calidad de urgente el primer fax de la noche que dice Melissa 734, nos dona 20 barotes. Muchas gracias, mi querida Melissa, mi querida Apicita Azul. Ya no me escribes en Facebook, échame ahí tus bendiciones que siempre me mandas. Muchas gracias, mi querida Melissa. Y también le quiero mandar un saludo a Gloria Reyes, que me dijo que ya casi no la saludo. Y pues te mando un besito, mi querida Gloria. También a María Dame, que es su cumpleaños. Le voy a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muchas felicidades, mi querida María Adame, que te la pases muy bien. Y también le quiero mandar un saludo a Guilla Arriaga, que nos pidió que la saludáramos. Así que, también a mi querida Jones Doll Collection, que me pidió que la saludara ahora que empezara este en vivo. Muchas gracias. Gracias por todo su apoyo. Gracias por cómo recibieron el programa pasado, el canal. Fuimos más de 4,600 conectados y casi 18,000 seguidores. Casi llegaron 1,000 seguidores nuevos. Muchas gracias. Y pues lo único que podemos hacer es seguir trabajando para permanecer en el gusto de ustedes como un canal de entretenimiento, pero también de información y, ¿por qué no?, un poquito de periodismo de vez en vez. Les voy a platicar de qué vamos a comentar el día de hoy. Les vamos a platicar de Belinda, que se le relaciona con un nuevo cantante. Les vamos a poner unas imágenes. También, ¿qué creen? Esta nota les va a gustar. Fuimos a buscar a mi querido Alfredo Abundis, que ustedes dirán, ¿y ese quién es? Pues es el exnovio de Irina Baeva, y le preguntamos todos los pormenores que ha pasado Irina Baeva en estos días, porque recuerden que él es un experto en irinabaísmo. Entonces, como es nuestro experto, le fuimos a preguntar, nos dio una entrevista, espero que les guste mucho también. También les vamos a presentar un paparazzi exclusivo de Brigitte Bozo, con el que suponemos que es su nueva pareja, porque estaban beso y beso, hermanas. Muy buenas imágenes exclusivas que conseguimos en este canal, también se las vamos a presentar. Y pues obviamente todo lo acontecido con Marifer Centeno, en qué va, qué es lo que ha dicho, las partes, cosas nuevas que han surgido. Y obviamente pues les vamos a presentar una entrevista exclusiva con la activista. Regálenme un segundo para ver el nombre de la activista, que se llama, porque pues tiene su mérito que nos haya dado la entrevista, con la activista Diana Luz Vázquez, que ella es la persona que está encabezando toda esta denuncia colectiva. La buscamos, amablemente nos dio una entrevista, entonces ahorita les vamos a platicar todo lo que nos dijo. Se van a sorprender de todo lo que nos platicó. Es una entrevista exclusiva que traemos para ustedes, que esperemos que les guste mucho. Entonces, pues si quieres, José, vamos a comenzar con los saluditos del día de hoy. ¿Quién anda por aquí? Fax. Es que no está la güera para los fax, pero. Ya. Porque desde Guaravisa se llega con calidad de urgente un fax que dice Aurora M. Bugier, un super sticker, nos dona $2. Muchas gracias, mi querida Aurora, por tu contribución a este canal. Vamos a leer algunos mensajitos, Josué. Landanzuri dice: hola, familia paparazzi, reales y hermanitas, un gusto estar con ustedes. Gracias, Landanzuri. Marta Olga Hernández, buenas noches, Arturito, José y Güerita, saludos desde Jalapa, Veracruz, lista para echar frijoles. Hoy no nos toca a nosotros, Marta, hoy alguien más echará frijoles en nombre de nosotros. Elizabeth del Naja dice: hello, Arturito, Güerita y Josué, bonito inicio de semana. Igual para ti, mi querida Revoltosa, te vi que en la mañana andabas ahí, bueno, en la tarde andabas ahí con la madrina de Revoltosa, mi Elizabeth. Ivonne Sánchez dice: mi like número 1. Hola a todos y bendiciones, que tengan una bonita semana. Ya listos para escuchar a nuestro general Arturito y al guapo de Josué y a la hermosa de la güerita. Muchas gracias, mi querida Ivonne. Ahora la güera no está. A ver si ahorita llega. Marisela Cruz dice: hola Arturito, buenas noches, lista para la info. Ahora sí,
Se dejó venir el frío. Saludos desde Houston. Pues, ¿qué crees? Que aquí en la Ciudad de México todavía estamos, pues ahí no hace tanto frío, ya se siente, pero no tanto. Lo que sí es que creo que las enfermedades están como muy fuertes ahorita, los virus. Susana Ábalos dice, hola Arturito, saludos a todo el equipo de Paparazzi, esperando atenta a toda tu información. Muchas gracias, Susana. Melissa734 dice, Hip, buenas noches, Hip, no se fue como vengo, Hip, lo bueno que ya llegué, Hip, Hip, Hip. ¿Andas tomadita, mi querida Melissa? Elizabeth del Naja dice, Arturito, estaba viendo a un youtuber español y te nombró con la nota de la demanda colectiva Marifer Centeno. Egun Pasa es su canal. ¿Así se escribe? Egun Pasa. A ver, lo voy a anotar para buscarme. ¿Y qué dijo? Que sí tenía razón. Uy, con todo lo que vean hoy, ahí nos van a nombrar más porque hoy traemos información exclusiva y bien, bien buena. Ustedes saben que cuando nos metemos a investigar, ya no hay vuelta atrás y les conseguimos una información bien buena. Monique 488, saludos familia paparazzi, like número 10. Muchas gracias, Monique. Yolanda B dice, hola Arturito, ya lista para escucharte. Muchas gracias, Yolanda. Va a estar bien bueno el programa. Ya anduvimos trabajando harto y duro el Josué y yo para traerles el programa de hoy. Rosy Rivera, buenas noches familia paparazzi, saludos desde Tijuana, listo para echar la chisma. Qué bueno, Rosy, nosotros también queremos echar la chisma. Melissa734, Arturito, buenas noches, Hip, familia detrás de la nota, güerita, Hip, Josué, Hip, Cheche y Beca. Argumento, no se fijen cómo vengo, Hip, lo bueno es que ya llegué. Melissa, de ti sí me extraña, eres de las más recataditas y me mandas cosas bien bonitas, bendiciones, y ahora andas bien tomadita, mi Melissa, ¿qué te pasó? Alma Sánchez, hola, hola, Almita, gracias por andar por aquí. Dice Marisela Cruz, aquí ando poniendo mis luces de Navidad afuera de mi casa porque adentro tiene como 2 semanas que terminé de adornar. Y tú ya adornaste de Navidad tu casa, es la época que más me gusta del año. ¿Qué crees, mi querida Marisela? Que justo hoy la güera se puso a adornar porque ella ya le urgía, ella desde noviembre quería ya adornar. Y yo le dije, tranquila, calma, pero no, ella así le encanta. A mí me gusta mucho cómo adorna la güera. A ver si luego les enseñamos, les subimos fotitos de cómo adorna. Pero sí, no, a la güera ya le urgía, le encanta, le encanta, le encanta adornar. Ahí estaba con mis chamacos adornando hace ratito y creo que sí terminaron. Es que se enfermó una de mis niñas y se fue a llevarla al médico, entonces pues, no sé si terminó porque aquí todavía se ve relajito. Yomerita Julita, buenas noches familia, saludos Arturito y compañía, los veo en un rato. Muchas gracias Yomerita Julita. Adelina Pérez, hola Arturico, hola Adelina. Adelina Pérez dice, hola Arturito, saludos desde Carpentersville, Illinois. Siempre te veo desde que empezaste, pero nunca te comento. ¿Por qué, Adelina? Anímate, aquí te van a caer re bien todas las revoltosinas que andan en este chat. Ruth Ávila Rojas dice, hola familia paparazzi, ya di mi like, qué bueno que tiene denuncia la charlatana esa. Saludos y bendiciones. No saben, no saben. María Dame dice, buenas noches familia paparazzi revoltosas, ¿ya listos? Para el chismecito y felicidades por esos 17,000 seguidores. Y los que faltan, mañana es mi cumpleaños. María, dame, ya hasta te canté las mañanitas. Ya ves, yo sí cumplo. Cuando me ponen algo en los mensajitos, ya yo les mando su saludito. Aurora M. Bugie dice, hola familia, like número 22 y aquí esperando la chisma, chisma, chisma. ¿Y qué tiene? Ay, lo escuché muy bajito el y qué tiene. Ay, perdónenme. Le apreté mal. Es que si yo no lo escuché, es porque tengo bajito mi volumen, pero ya. A ver, José, otra vez un... ¿Y qué tiene? Así ya, así se disfruta bien gritadito y todo. A ver, Josué, tenemos más. Mis obsesiones, dice Arturito, buenas noches, lista esperando el chisme, el chismecito. Saludos a la güerita y a Josué. Dile a la güerita que no se esconda. Ahorita no está, mis obsesiones anda con mi niña que se nos puso un poco malita y la llevó al médico. Entonces, pues la estamos esperando. Si ahorita llega, les digo que la salude, va. Marta Hernández dice, muchas felicidades, Arturito. Mr. Doctor hizo un programa en base a tu exclusiva de los magistrados. Ay, pues díganle que me conteste. Le quise mandar una información también que conseguí y la verdad es que no tuve buena respuesta. Vayan a sus redes y díganle, oye, Arturo Gallegos tiene muy buena información. Te trató de contactar, lo traté de contactar por sus redes y también por un número que me facilitaron. Y la verdad es que no lo he encontrado. Tengo mucho más información que creo que le podría ayudar. Entonces, háganme el favor de decirle en cualquier red que le escriban, arroba detrás de la nota, arroba Arturo Gallegos, tiene información que te puede ayudar. Entonces, si ustedes me ayudan, para que nos voltee a ver, ¿no? A lo mejor no voltea porque pues no sabe ni que existimos, pero ustedes ayúdenme, por favor. Dice Rosy Mascorro, hola Arturito, saludos a toda la familia paparazzi. Gracias, Rosy. Angélica Reyes dice, hola, buenas noches. Ansiosa de que empiece el programa. Saludos para todos. Den like y suscríbanse para que hoy lleguemos a los 18,000. Sí, por favor, háganle caso a Angélica. Los que todavía no estén suscritos, pues háganme el favor, ¿no? Nos faltan 50 personas. Elisa Estrada dice, buenas noches, Arturito y güerita. Gracias, Elisa. No anda la güerita.
Dice Amelia Nieto, vecina de Rojo. Buenas noches, mi pandilla favorita, siempre con muy buena información. Gracias, Amelia. Pues es que nos ponemos a trabajar, la mera, mera verdad. El último dice Sildavia Valderas. Hola, Arturito. Hola, mi querida Sildavia. Pero bueno, vamos a comenzar con la información porque luego también me dicen que muchos saludos. Yo les digo a todos los nuevos que se den la oportunidad. Aquí ya somos una comunidad muy padre, muy bonita. Únanse. Y pues para mí saludarlos es pues tenerles respeto a que me hacen el favor de dejarme un mensajito. Entonces, pues creo que los saluditos siempre van bien y también muchas de ustedes me ayudan a comentar las notas, me corrigen, luego me equivoco cuando digo mal un nombre. Entonces, pues también por eso estamos atentos a todo lo que nos escriben. Tengan un poquito de paciencia. A lo mejor si son muchos mensajes, pues vamos a saludar un poquito menos a los primeros 20, a los primeros 30, pero pues es parte de esta dinámica del canal y yo eso no quiero que cambie. Así que bueno, vamos a comenzar con la primer nota y les quería mostrar, no sé si ustedes vieron el fin de semana que en el programa de ¿Quién es la máscara? Pues Ninel Conde fue desenmascarada como Azul, su personaje se llamaba Azul, pero creo que lo que llamó más la atención, pues fue cuando se quitó la máscara, recibió muchas críticas y creo que ya está llegando un punto en el que, pues no sé, tocarse la cara creo que es peligroso. Vamos a ver las imágenes para comentarlas un poquito. Miren, vean, ella estaba concursando, este era su disfraz, la verdad que es un disfraz muy bonito, muy, pues padre, llamativo, un león azul, grandote, elegante, y ella estaba detrás del personaje, el personaje se llamaba Azul. Hasta ahí todo bien, todo muy padre, pues obviamente cuando cantó su voz es inconfundible porque tiene un tono, pues un tono que se reconoce muy fácil, ¿no? Entonces la desenmascaran, pero cuando la pasan en vivo la desenmascarada, la verdad yo me sorprendí mucho, no es una crítica, sino literalmente me sorprendió para mal el ver la cara, no sé si le haya pasado algo, no sé si cuando grabó este capítulo recientemente se había tocado su cara y seguía hinchada, porque quiero mostrarles la imagen que a mí me llamó mucho la atención, por eso se las quise traer para que lo comentáramos. Y la verdad es que creo que ya no se parece nada a ella, y es una lástima porque pues Ninel Conde es una persona muy guapa, una belleza natural. Yo saben cómo les llamo, bellezas mexicanas, que son como muy, pues muy de aquí, muy de nosotros, ¿no? Y vean nada más, ¿la puedes poner un poquito más grande, Josué? Vean nada más, por favor, la imagen, hermanas. La verdad, a mí me impactó, pues para mal, porque para empezar, no se le ven los ojos, o sea, se les ve ahí como una mancha negra, como muy cerrados, como muy hinchados sus pómulos, como muy arriba su cara. Y la verdad, pues obviamente las redes sociales hicieron lo suyo, pues se le fueron encima, que yo creo que esa parte pues no está bien. Siempre hemos dicho que no hay que generar hate, que no hay que pues generar un contenido malo, pero pues también aquí hay algo que muy evidente, que es el cambio físico de su cara y que pues también al verla en un programa como este, porque muchas veces, no sé, en sus redes sociales pueden decir, se puso un filtro, se puso no sé qué, no, usó algo, ¿no? Algo que las redes sociales te ayuden, pero aquí estaba completamente en vivo, o sea, aquí no pudo hacer ni un filtro ni nada, y la verdad a mí me extrañó mucho ver esta imagen porque, pues discúlpenme, pero para mí ya no se parece para nada a Ninel, que les digo, siempre tuvo una belleza muy, muy mexicana, muy nuestra. Obviamente, pues en su cuerpo siempre fueron muy evidentes las operaciones, que pues creo que eso está bien, pero yo creo que en la cara es bien, bien peligroso el meternos mano, el tocarnos, porque así vayas con la persona más experta, con el mejor cirujano, pues creo que también debemos de respetar, pues nuestros rasgos y sobre todo a nuestra edad. Y creo que llega una edad en la que si tú te haces algo en la cara, en lugar de favorecerte, pues te deforma. Y creo que este es el caso en el que ella, pues no sé si ustedes lo vean igual que yo, se ve como hasta gordita, como cachetona, y pues para nada es una persona que tenga un kilo de más, ni en su cuerpo, ni en su cara. Y aquí, pues, no sé, se ve como hinchada, los ojos muy chicos. O sea, de hecho, Anaí cuando la ve también se sorprende, pero como raro, ¿no? O sea, la reacción de los jueces hacia ella fue muy, pues como contradictoria, ¿no? Porque al ver la cara, pues Anaí trabajó con ella en RBD. Entonces baja y la abraza, pero si se dan cuenta también en el programa, ya no le enfocaron tanto su cara a Ninel porque pues creo que esto que se hizo, pues ya es muy extremo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que yo creo que no lo necesita, ¿eh? O sea, en verdad yo pienso que no lo necesita o no lo necesitaba.
y alguien debe asesorarle y decirle que pues ya en la cara es bien peligroso meterse mano. Y pues bueno, les quería mostrar esa imagen. También les quiero decir que Ninel Conde ayer salió una entrevista de su abogado con Gustavo Adolfo Infante, donde ratifica una denuncia en contra de Anabel Hernández, en contra de Carmen Aristegui y en contra de Juan Cepeda, por lo que se escribió de ella en el libro Las Señoras del Narco, y parece ser que va a proceder. Entonces también por ahí se viene bueno ese chisme de Ninel Conde. Y miren, les voy a decir una cosa, si no le comprueban todos los que le escribieron en el libro, pues yo también creo que está bien que se defiendan, porque meterse con temas tan delicados le puede ocasionar hasta problemas legales. Entonces vamos a ver ese chismecito cómo viene, pero bueno, vamos a continuar con la información porque traemos mucha, mucha información. Y ahora les quiero presentar el fin de semana. Belinda estuvo en Hermosillo, Sonora. José, ¿puedes quitarme ya la imagen, porfis, de Ninel? Muchas gracias. Estuvo en Hermosillo, Sonora. Fue a ver a un cantante llamado Gabito Ballesteros. Y pues parece ser que pues hay rumores ahí como de que está iniciando una relación con este chico. Vamos a ver las imágenes. Miren, aquí estuvieron en la Fórmula 1 hace 2 semanas, que fue aquí en la Ciudad de México, que ellos se rumoraba que iban a tener una colaboración. Ya ven que ahora mi Beli anda muy belibélica y arrimándose pues a ese género que ahorita está muy en boga, que está pegando mucho, que la verdad pues es lo más sonado en nuestro país. Bueno, y a nivel mundial también, la música de los corridos tumbados, toda la música regional está tomando mucha fuerza. Este chico es Gabito Ballesteros, pero el fin de semana los vieron en Hermosillo, Sonora, y pues ahí la Beli, hay una foto de ella con él ya de la mano, llegando al aeropuerto. Vamos a ver la siguiente foto, Josué. Miren, esta es una foto, el chico el despeinado, ese también es Gabito Ballesteros, y vean cómo Beli se esconde, o sea, como que se agacha, como que no quiere que los vean juntos. El otro chico es Adriel Favela y su novia que se llama, ay, se me olvidó el nombre de la chica. Yelitsi, ay no, ahorita les digo el nombre de la chica, pero vean, venían los cuatro y ahí Belinda viene con Gabito Ballesteros. Se ve, no sé si se da cuenta que alguien los está grabando, le está tomando fotos, trata como de agacharse, pero pues Beli, si todos te reconocen, de hecho, si alguien los volteó a ver, pues fue por ti, Belinda, la que reconocen es a ti. Y vamos a ver la siguiente foto. Y ya después se filtró esta foto en redes donde pues ya vienen de la mano con este chico que les repito, se llama Gabito Ballesteros, que es uno de los máximos exponentes, es uno de los máximos exponentes, es que son dos X juntas, máximos exponentes de los corridos tumbados, son de estos chicos nuevos que la están pegando durísimo. Y vean, por favor, ahí mi Beli ya viene de la mano. Ya saben que mi Beli también donde pone el ojo pone la bala, ella es muy enamoradiza. Lo último que habíamos sabido sentimentalmente de ella, pues es que estaba con este chico, el nieto del Palacio de Hierro, se llama... Ay, nosotros teníamos imágenes de ellos, Josué, ¿cómo se llama? Bailleres, no, pero el chico, búscatelo rápido, ¿no, Josué? Belinda y... Sí, ¿Gonzalo qué? ¿Evia? Lo último que habíamos sabido de ella es que andaba con Gonzalo Evia Balleres, que pues es uno de los herederos del Palacio de los Palacios, de todo ese imperio de los Balleres. No sabemos si se esté dando una oportunidad aquí con él, si sea para hacerse publicidad, si vayan a hacer alguna colaboración, pero ya que mi Beli haya viajado con ellos, haya estado allá para irlos a ver, a mí me llama mucho la atención. Estas imágenes, estas fueron de aquí de la Ciudad de México. En su Belly Wing, cuando estuvimos ahí, creíamos que iba a llegar él, y la verdad es que no llegó. Llegó otro chico que se llama Oscar Maidón, que también es de los máximos exponentes. Otra vez me pasó. Máximos exponentes de los corridos tumbados. Y pues mi Beli ya ven que también es bien enamoradiza, que pues está joven, está soltera, pues que le dé vuela el hacha. A lo mejor aquí sí encuentra el amor. Ya ven que pues también ahí con Odal, que es también de regional, con Lupillo, a lo mejor pues se enamora de cómo le componen canciones y ya después intenta alguna relación, a lo mejor no funciona, a lo mejor se inspiran con el amor escribiendo canciones, no sabemos,
pero pues están estos rumores, esto pasó el fin de semana, vamos a ver si Belinda y Gabito Ballesteros consuman una relación, no sé él cuántos años menor sea. Ah, mira, aquí dice Manik, está muy joven, tendrá unos 22 años. Pues sí, más o menos, pero pues para el amor no hay edad. Entonces, si mi Beli se enamora perdidamente, es igual, el Lupillo a ella le llevaba como unos 20 años también, y pues ya ven que ahí no había problema. Con Chris Angel ya tenía como 50 años y ella tenía 20 y algo también cuando anduvieron juntos. Entonces, para mi Beli nunca ha sido pues un obstáculo, ni muy grandes y pues parece ser que ahora ni muy chicos. A Nodal también, ella le llevaba algo de edad, ¿no? Ella era más grande que Nodal, dice aquí Elizabeth del Naja. Belinda está atravesando sus momentos más humildes. No, pues es que estos chavos también ahorita a mi Elizabeth le están pegando duro y pues, que es de la misma edad que Nodal, que 25 años, ya ven, ya ven. Y Beli tiene, ¿qué? ¿32 tendrá? La Beli ha de tener unos 32, sí, no, no. 35 ya tiene mi Beli. Bueno, pues mi Beli, tú dale, vuelve la hacha. Y pues como en la película de La Sustancia, tú, también tu colágeno, si eso te hace bien ahorita y te hace feliz, pues ojalá que sí. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a leer algunos mensajitos a ver qué piensan de la nota de Ninel y esta de Belinda. Quiero leerlas, por favor. Dice Alicia Hernández, tu cuerpo, tu decisión, pero creo que debería haber una ley o un número de cirugías máximo porque es muy triste ver cómo se destruyen a sí mismas. Así es, mi querida Alicia, y aquí les repito, para nada estamos criticando, pero creo que sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo creo que no lo necesita. En verdad, yo creo que no lo necesita. Ella es muy, muy, muy bonita, muy guapa. Independientemente de su cuerpo, tiene una cara muy bonita. Entonces, pues yo creo que ahí ya le debería de parar, ¿no? O a lo mejor ahí estaba muy hinchada. Carmen Flores dice, mi Chayán ya bien navideño. ¡Ay, qué bueno que te diste cuenta, Carmen! Es el, ¿cómo le pusimos hace ratito? El Chayanclos. Es el Chayanclos que está aquí acompañándonos y aquí somos fans del Chayanclos. Ángel Becinta, Angelito dice, ni mis toppers tienen tanto plástico. No seas gacho, mi Ángel. Los Tupperware. Ale Villegas dice, ay, no sean groseros con Inés, la verdad, ella está pasando por un proceso de mala praxis. Pues, o si es así, Ale, pues que denuncie la verdad, porque pues no se vale, porque literalmente ella sí vive de su imagen, entonces esto que le hicieron, pues sí, sí está muy mal, y si es una mala praxis, pues ojalá que también denuncie con todas las de la ley, porque no se vale. La tía chismosa de las pérdidas dice, Ninel, en serio, va que vuela a hacer la doble de Lin May, pero en cara, y es que ni necesidad tiene, eso es lo que a mí más me angustia, que no tiene necesidad. O sea, todavía es joven, pero pues no sé si alguien las convenza, si alguien les diga, no sé, la verdad está rara esta situación. Vamos a leer tres más. Josué Temis dice, se parece a Lin May, ya van a empezar. ¿Para qué les di paso a los mensajes? Échame dos más, Josué. Dice Dark Vampiro, las dos mujeres son las ex de Nodal. Ah, sí es cierto, Estebilis, ¿cómo se llama ella? Estebilis, ay, ella es familiar de Hank Ron, ¿no? Es de los Hank Ron, sí es cierto, tienes mucha razón. Dark Vampiro, mira, por eso me gusta darle paso a los mensajes, porque ustedes contribuyen mucho en el programa. Se me va un datito, pero ustedes están ahí, atentos y atentas. Elizabeth del Naja dice, Belinda se hace del delito total si andan, ¿para qué ocultarlo? Siempre ha sido así, ¿eh? Como que siempre oculta sus relaciones. No, si ustedes supieran, un día les voy a hacer un especial de Belinda, nada más para que vean todo, y de las que tengo imágenes, ¿eh? Van a ver, la Belinda sí, sí es bien, bien noviera, mi Belis. Dos más y le damos. Dice, estudiando a los famosos, Enriqueta García, ya está rentando otra vez para hacer, ya se está rentando otra vez para hacer famoso a otro cantante. Ay, mi Enriqueta, no seas fea con mi Beli. Dice Patricia Campos, buenas noches familia paparazzi, me gusta cómo le hablas a Josué con mucha educación. Pues es que si no me boicotea el programa, mi Patricia, si no, ya cuando acabamos, pues sí, ya le hablo como se merece, pero no, no es cierto. Gracias, Pati. Sandra Morales dice, ¿qué tal quiere recuperar? Money Money, ya que se lo gastó con tanta estirada, nombre lo de la Beli, se pasan cada vez más jóvenes. Así es, mi querida Sandra. Pero bueno, vamos a comenzar con las notas exclusivas. Y pues nos fuimos a platicar con mi querido Alfredo Abundis. Si ustedes, Josué, a ver si te doy tantito tiempo para que busques fotos de Alfredo con Irina, por si la gente no tiene idea. Ahí debemos de tener en los archivos. Si ustedes no saben quién es, yo les comento rápido. Alfredo Abundis es el chico que, pues por primera vez,
no trajo a Irina. Irina lo contactó para venir a estudiar a México en el CEA. Ella estaba buscando un cuarto, entonces se escribieron por internet y pues él le ofreció una casa que él estaba rentando en ese entonces. Se hicieron novios, vivieron una historia de amor muy bonita. La verdad es que yo siempre le he dicho a él que creo que mucho mérito de que Irina haya logrado su cometido fue de él, porque ustedes saben que pues ahora si alguien quiere llegar a este país, pues pasan otras cosas, ¿no? No queremos decir qué, porque es muy fuerte, es muy feo. Él la ayudó mucho, la cuidó y le ayudó a llegar a su sueño. Entonces, también obviamente fue su pareja alrededor de 5 años. ¿Tienes las imágenes, Josué? ¿Eu? Entonces, pues para todas ustedes que no lo conocen, nosotros lo sacamos por primera vez en Shock. Nos platicó ahí con Jorgito Carvajal su historia, cómo la conoció, cómo la trajo, cuánto tiempo duraron. Lo llevamos a Aventurera a que viera a su exnovia Irina Baeva. Y pues de ahí la verdad es que es un chico muy amable, muy buena onda, nos cayó muy bien. Y pues yo dije, vamos a ir a preguntarle todo esto nuevo que está pasando con Irina, cómo la trató Gabriel, que ya se dejaron, porque recuerdo cuando platicamos con él, pues él sí estaba un poco preocupado en el trato que Irina recibía por parte de Gabriel. Entonces, pues ya le platicamos que ya no están juntos, que si él ya sabía. Miren, es este chico, el crack, el patrón, Alfredo Abundis, véanlo. En la primera foto está ahí besándose en las pirámides. Aquí está con ella de la mano en algún lugar y luego pues en una playa, porque mucha gente también cuando lo presentamos no creía que habían sido pareja. O sea, creían que él era demasiado para ella. Irina, la verdad es que cuando le hemos preguntado, no lo niega, pero pues evade un poquito el tema. Pero la verdad, este chico le ayudó mucho cuando llegó a México. Fue muy buena onda, fue muy noble, porque ustedes saben que si hubiera caído en manos equivocadas, pues la chica no hubiera contado su historia tal cual está contando el día de hoy, que es una historia de éxito. Pero bueno, después, si ustedes no saben, nos contó toda su historia, nos reafirmó muchas cosas, nos desmintió muchas otras y platicamos con él de todo lo que está pasando actualmente con Irina Baeva. Vamos a ver la historia y ahorita regresamos a comentarla. Alfredo, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú qué tal, mi estimado Arturo? Pues muy bien, mi querido Alfredo. Mira, te queríamos platicar contigo para ver si estás al tanto de todo lo que ha estado pasando con Irina, que pues otra vez se encuentra en medio de la polémica. Adelante, yo siempre encantado de ser un invitado aquí en tu programa. Mira, pues lo que pasó es que ya sabías que ya no está con Gabriel Soto. Algo se mencionó por ahí, pero no tengo la certeza. ¿Qué es lo que sabes de lo que hayas visto en Sí, noticias? sacaron un comunicado ahí en Instagram, ya terminando su relación. Fuera de eso no sé mucho más de ella. Realmente quien sacó el comunicado fue Gabriel porque ella decía que seguían juntos. ¿Tú qué piensas pues de todo esto, de cómo la trató Gabriel durante la relación y cómo terminó? O sea, él lo terminó unilateralmente. ¿Tú crees que ella se merecía algo así? No, la verdad, no creo que fue un golpe bajo de parte de él. No tengo yo detalles, la verdad, pero al parecer fue una vileza y una bajeza de parte de Gabriel. ¿Tú crees que ella se lo merecía? No, la verdad no. Fue algo muy ruin, muy vil, ¿no? Tú que la conociste como pareja, ¿cómo hubieras manejado tú la situación? Platicando, llegando a un acuerdo, no sé, tratando de solucionar las cosas. Pues sí, platicando. ¿Tú crees que él la trató mal? No sé, no me consta. No tengo yo los elementos para fundamentar tal hecho, pero pues sí, por lo que parece que él quería como zafarse de ella totalmente, ¿no? Como negarla y hacerse apartarse de ella. Y en este caso, ¿tú crees que ella tuvo que haber actuado diferente? Porque en muchas ocasiones parecía, pues como si ella se quisiera aferrar un poco a la relación. ¿Tú que la conoces, ella lucha por lo que realmente quiere? Sí, sin duda, creo que es una mujer muy fuerte, muy valiente, muy tenaz y poderosa hoy en día. Ha luchado por sus sueños, realizó con éxito su capacitación en la actuación y pues sí, creo que es alguien muy determinada que logra lo que se propone.
no sé si tú sabías, pero ella llegó hasta el matrimonio con Gabriel y en un principio, ella sacó las pruebas y en un principio lo negó. ¿Tú qué piensas de eso? Pues la verdad yo no sabía, yo vi por ahí que mencionaron en TV Notas, en Hola, en las revistas, que habían andado y por ahí en redes que se habían filtrado fotos de su boda y demás, y Gabriel decía que no era cierto y demás, ¿no? Eh, no tenía idea de que realmente si eran verdaderas esas fotos, una boda como tal. ¿Y cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué piensas tú de cómo, o sea, de que con él sí llegó al altar y después él la negó? Pues o algo le hizo ella a él, o él es muy, muy, muy mala persona, no sé, la verdad es que está muy turbio eso. Ahora, no sé si has visto que también después de su rompimiento, pues a Gabriel le preguntaron si se habían casado y terminó admitiéndolo y después dijo que se arrepentía de cómo la había tratado. ¿Tú qué piensas de que pues primero la trató muy mal en los medios y después quiso pues como remediar todo lo que había hecho? La verdad no estaba enterado de todo eso, ya le he perdido la pista bastante, pero si es totalmente veraz lo que dices, pues vuelvo a lo mismo, o sea, es muy, muy una bajeza, ¿no? De parte de Gabriel. ¿Se te hace de poco hombre eso? Sí, la verdad. Y tú que fuiste su pareja, ¿cómo lo hubieras manejado tú? Pues platicando, como te decía, quizá con terapia o algo así, terapia de pareja, tratando de llegar a acuerdos o qué sé yo, Porque quedando bien, quedando en menos términos. como ustedes quedaron. Pues sí, digo, ya no nos hablamos ni nada, pero sí. O sea, pero tú nunca la trataste así. No. Bueno, Alfredo, y entonces, ¿tú qué piensas de que por fin haya terminado con Gabriel? ¿Crees que fue lo mejor para ella? Pues sí, la verdad sí, parecía una relación muy tormentosa y vaya, y giraba mucho en cuanto al chisme y la polémica sobre todo, ¿no? Muy caótica, entonces quizá fue lo mejor para todos. Ahora, no sé si estabas enterado que hace poquito vieron a Irina Baeva en Las Vegas con un chico que es político llamado Giovanni Medina y se rumora que pues la traía como reina a todo lujo. ¿Qué piensas de esto? Pues la verdad que bueno que ya está mejor, se merece alguien que la trate como lo que es toda una reina. Si este es el caso, pues qué bueno, me da gusto por ella. Y pues sí, qué bien que al final encontró a alguien que la trata como se debe. Si tú le pudieras dar un consejo a esta nueva pareja que se rumora que tiene de cómo enamorarla, pues dale algunos consejos, porque la verdad es que tú la trataste muy bien, qué le gusta a ella, cómo le gusta que la traten. No creo que haya hecho algo excepcional, simplemente era ser detallista y ya, no tiene poner atención y ya no tiene tanta ciencia, pues. Pero ella, por ejemplo, ¿qué le gustaba viajar? Sí, le gusta viajar, salir a restaurantes, ir a comer, ir al cine, lo normal. ¿Y qué piensas de esta persona, este político llamado Giovanni Medina, que pues se dice que sí la tiene a todo lujo y muy bien, como toda una reina? Pues no sabía, no sé, no lo conocía, nunca había escuchado el nombre de esta persona. Pues no sé, habrá que esperar a ver si son rumores o si todo esto es verdad. Y si fuera verdad, o sea, pues tú qué piensas de que la llevó a Las Vegas y que la está tratando muy bien. Pues me impresiona, la verdad. O sea, es muy rápido para la relación tan larga que tuvo con Gabriel. ¿Y tú crees en este caso, tú que estás tocando el tema, que de parte de ella, pues haya habido algún tipo de infidelidad de Irina hacia Gabriel con Giovanni? Pues no sé, es que esta persona yo nunca la había escuchado hasta ahorita que me estás diciendo, entonces no tengo ni idea. Tú que la conoces, ella ya hizo un viaje pues a Las Vegas con alguien que no es su pareja como él hasta ahora. ¿Tú crees que ella lo hubiera hecho si no fuera su pareja, o sea, solo de amigos? ¿O tú qué piensas? ¿Que sí andan, que no andan? Tú que la conoces más. Creo que se darán un tiempo, yo creo, para conocerse y después ver si formalizan o se pone más serio. Y de todo esto, pues tú qué le deseas ahora que pues ya con Gabriel Soto duró 7 años, contigo duró 5, ¿qué le deseas? ¿Qué piensas hacia ella? Que empiece un nuevo año Pues como. nada, que le vaya bien, muchos buenos deseos, ahora que son fiestas navideñas.
que pueda ver a su familia en Rusia, seguramente la va a extrañar mucho, y ellos a ella también. Este, nada, Vale. buenos deseos y que le vaya bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Por nada, encantado, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Imagínense si eso es un placer y así estaba mi Alfredo. Les voy a contar una cosa rapidísimo porque, pues, es como dos personas cuando estamos platicando, es muy suelto, es muy risueño, es muy amable y nada más prende uno la cámara, le pone uno el micrófono y de repente como que le cambia el semblante. Entonces, sí, ya las estuve leyendo, sí, sí es el mismo Alfredo, pues nada más escuchen la voz. A ver, José, pon la imagen del video y pon las fotos. Les vamos a enseñar cuando anduvo con Irina Baeva, porque mucha gente hasta el día de hoy no lo puede creer. Es el mismo, miren, véanlo, pues obviamente también, esto tiene 10 años, me dijo Alfredo que anduvo con ella, pues ella obviamente se ve pues muy similar, no ha cambiado mucho en su fisionomía. Y tienes modo de poner ahorita la imagen, Josué, cómo se ve actualmente mi Entonces, Alfredillo. Ahí déjala. Y las imágenes también, ¿se puede, Josué, o eso no se puede? A la vez no, es mucha tecnología. Bueno, quítamelas ya si quieres, Josué. Pues es el mismo que viste y calce. Nos dio una entrevista muy interesante, ¿eh? Porque aquí se refiere como una bajeza a todo lo que le hizo Gabriel Soto. Se ve que él sí le tenía pues como pues ese alguito, ¿no? De que él al haber sido su expareja la trató muy bien, porque eso sí, Irina no se puede quejar, Alfredo la traía viajando, obviamente a sus posibilidades y a sus niveles, no llevándola a Las Vegas, y después nos dice que si es cierto que anda con Giovanni Medina, que qué bueno, que es una reina y que es lo que se merece, entonces pues le agradecemos mucho a mi querido Alfredo que se haya tomado el tiempo. La verdad es que pues también le queríamos preguntar, porque era un pretexto para saludarlos, es un buen amigo de este canal, mi querido Alfredito, y pues para mí me llamaba mucho la atención y me daba mucha curiosidad su opinión de todo esto que estaba viviendo Irina, porque cuando la fuimos a ver Aventurera, Irina todavía estaba pues con Gabriel Soto. Entonces le platiqué, le dije, oye, pasó todo esto, así, así, ¿me das una entrevista? Y me dijo, sí, claro que sí. Nada más que de repente cuando prendes la cámara, como que todo analiza mucho y va un poco despacio. Pero a ver, vamos a leer unos mensajitos. ¿Cómo vieron a mi Alfredito Abundis? Que saben que en este canal lo queremos un montón, a mi querido Alfredo. Échame unos 6 mensajitos, Josué. Dice Elba Tejeda, yo no creo en Irina, usa a los hombres para lo que quiere, es una suertuda con los mexicanos. Pues este es su tercer mexicano con Giovanni, si esa es la... O sea, si sí andan, es su tercer mexicano, porque anduvo con Emanuel Palomares, pero pues él es venezolano, mi querida Elba. Dice Ale Villegas, ¿pero qué le pasó? Pues no sabemos. Nosotros también lo vimos un poco diferente. Pues yo creo que estuvo comiendo mucho y durmiendo mucho, mi querido Alfredo, porque sí, cuando lo vimos, bueno, también se cortó el pelo. Esos chinos rebeldes que traía, ¿se acuerdan? La primera vez que se los presentamos, pues ya no trae esos chinos rebeldes. Entonces, pues también puede ser eso. Isabel Arrega dice, jaja, Arturito Gallegos es bien cizañoso. ¿Por qué, Isabel? Yo hice la entrevista que ustedes querían escuchar, ¿sí o no, mi querida Isabel? Puras cosas bonitas y buenas le preguntamos a mi querido Alfredito. Ya llegó la güera, ella anda por aquí. Dice Ale Villegas, ¿qué consejo nos das? ¿Cómo podemos traer una mujer así, o un hombre así? Oye, Ale, parecerá una broma, pero mi Alfredo, pues fue el primero que estuvo ahí con Irina, ¿eh? Y su valor y su mérito tiene. Y algo tuvo mi Alfredito que Irina lo vio y no duraron un mes o 2 meses, duraron 5 años, ¿eh? O sea, había durado más con Alfredo que lo que había durado antes con Gabriel. Con Gabriel ya después duró 7 años y se casó. Pero ojo, mi Alfredito estuvo ahí 5 años, ¿eh? Entonces, algo tendrá mi Alfredo que yo todavía no descubro, que pues le llamó la atención a Irina Baeva. Dice Maui Maui, se le ven los ojos particularmente rojos y chiquitos y ajá, como hinchadito. ¿Qué le habrá pasado? Pues es que yo ayer lo vi muy, muy hinchadito a mi Alfredo. No sé qué le haya pasado, la verdad. Yo creo que la buena vida que lleva, ¿no? Elizabeth del Naja dice, Alfredo tiene razón sobre el Gabriel Soto. Será famoso y lo que sea, pero qué feo de modos tiene. En eso tienes razón, Elizabeth. O sea, ya fuera de chiste y de lo bien que nos cae Alfredito, creo que se vio muy bien como expareja de Irina, porque miren, no sé si ustedes han visto en el TV Notas que siempre a los artistas les ponen sus recuadritos abajo de los famosos o las personas con las que han andado. Nos guste o no, Alfredito es el primer recuadrito de Irina Baeva cuando la TV Notas retome sus romances. Y tiene una voz autorizada para poder hablar acerca de Irina Baeva. Entonces,
pues yo sí tiene mérito el que él haya estado ahí y él siempre la trató muy bien. Entonces, pues es un experto en irinabaísmo, mi querido Alfredito. Ale Villegas dice, y este es el tipo de hombres que defiende el tema. No, mi Alfredito es mucho más. ¿Cuándo le has visto al Temach una rusa que haya protagonizado en Televisa? Dice Ale Villegas, no se deje, compa. Josué, ¿van a creer que nada más quieres que sea una videollamada con Ale Villegas? Hay que leer a más personas. Cali Muñoz dice, Blanca Álvarez, se le están atacando ahora que no están en vivo. Lo que sí vi es que Javier iba a abrir un canal de YouTube. No sé de qué estén hablando, mi querida Cali, pero pues apoyo la moción. Isabel Arriaga dice, achis, cambiaron a la Bundis. No se parece, jajaja, el avión se le va. Sí, les digo que es bien raro porque cuando estamos platicando, pues antes de dónde nos vemos y todo eso, es como muy simpático, muy chispa y nada más le ponen la cámara y yo creo que no quiere regarla hablando mal de ella o que algo se malinterprete y piensa mucho lo que dice. 191 Moni, ya me suscribí. Arturito, ay, muchas gracias, ya somos los 18,000, bravo. Muchas gracias. Ya somos 18,000, gracias a todos los nuevos que llegaron. Ojalá tengan paciencia con este canal. Somos un poquito gritones, pero de ahí en fuera traemos muy buena información. Vamos a leer dos más, Josué, y seguimos con el programa. Dice Carolina Arbizu, saludos Arturito, te saludo desde Miami con mi like. Muchas gracias, Carolina. Y bienvenida si eres nueva por aquí. Uno más. Dice Ale Villegas, apoyo total para el Mr. Doctor. Así es, mi querida o querido Ale Villegas, no sé qué seas. Pero bueno, vamos a continuar con la información y les traemos en exclusiva un paparazzi muy bueno. Hicimos el fin de semana pasado, Josué y yo. Nos avisaron que estaba Brigitte pues con una persona en plan romántico, nos lanzamos, estas son las imágenes, vamos a verlas y ahorita las comentamos. Miren, aquí va saliendo de un lugar, es un restaurante de esos muy finolis, muy nice en Polanco. Vean la diferencia de estaturas nada más entre Brigitte y el pretendiente, pues ahí solamente iban saliendo. La verdad es que pues normal, ¿no? No, nosotros no queríamos asegurar nada. Ahí a Brigitte, obviamente la gente la reconoció. Ya era tarde, era más o menos la 1 de la mañana y todavía había gente reconociendo a Brigitte. Pues obviamente ella es muy linda, se tomó fotos ahí con dos niñas, porque eran dos niñas las que se le acercaron. El galán, pues ahí esperando, porque a Brigitte le ha ido muy bien después de La Casa de los Famosos y ha aumentado mucho su fama. Vean, ahí se agachó a saludar a la niña, por si no la veían. Brigitte es la que está de chamarrita blanca y su galán, pues es el chico alto que trae una playera blanca y sudadera negra. Y ándenles. Ahí ya como que pues se quisieron hacer más para un ladito, que ya nadie los viera. Y ahí mi Brigitte empezó ya más cariñosita. Vean qué chistoso se ve como ella le habla hacia arriba, como si estuviera volteando un rascacielos. La verdad es que pues el chico ha de medir un poco más de 1,80 o un poco más, como 1,90 porque era bastante alto. Le sacaba bastante estatura Brigitte. Ahí como que estaban esperando su auto, la parte donde ellos están es como el ballet parking. Brigitte salió ya como muy enfiestadita, muy contenta. Estaba ahí pues muy feliz. Vean, se le acercaba mucho, el chico nos daba la espalda y ahí parecía que le daba un besito. Entonces nos emocionamos porque pues a nosotros los paparazzis nos gustan mucho este tipo de imágenes, donde hay cariñito, donde ya se dejan ver más amorositos. A los medios de comunicación también les gustan mucho estas imágenes. Entonces, pues vean, ahí estaban esperando el automóvil. De repente, pues caminaron hacia el otro lado, pero vean, aquí ya van de la manita, aquí ya van agarrados de la mano, que eso pues ya no están de amigos, ¿no? Ya es un poquito más, pues más íntimo, ¿no? Entonces los seguimos, fuimos a ver hacia dónde iban, porque ya no se quedaron esperando el automóvil ahí. Si se dan cuenta, pues ahí tuve que cortar, tuve que correr para tomarlos de frente. Y aquí están, vean, aquí se ve un poquito más claro. Él se ve un chavo muy joven, Brigitte tiene 22 años, no está tan grande. El chico también se ve como esa edad, pero vean, me da mucha ternura cómo Brigitte voltea hacia arriba a verlo y vámonos, el primer beso de la noche, señores. Y Brigitte hasta levanta su piernita y todo. Después, pues ya nos cruzamos para agarrar un mejor ángulo y vean nada más. Ah, disculpen, todo esto pues es paparazzi, ¿eh? Vean, ahí están más acarameladitos en medio de la calle, ¿eh? Estaban totalmente en medio de la calle, ahí disfrutándose dando unos arrumacos, como que el chico le daba un poco de pena, él se le separaba y vean,
Brigitte ahí va como de, venga, chepa acá, ¿a dónde va? Aquí están platicando, no sé si estaban en desacuerdo en algo. Vean, aquí yo, si se ven que se desenfoca es porque estoy detrás de un árbol, pues obviamente tratando de que no nos vean. ¿Saben por qué nos ocultamos? Para no tirar la situación, no tanto por cualquier otra cosa, pero a lo mejor me ven, ya no se besan, se separan, se van. Entonces, lo que nosotros hacemos es para no arruinar la situación que ellos están teniendo, que en este caso, pues es evidente que es una cita, pues tratamos de escondernos, ¿no? Vean, el chavo como que no se decide y de repente, pues ya, ahí le da otro besito en la boca. Ahí ya la abraza, pero se ve muy chistosa la situación, ¿no? Porque él sí le saca como demasiada estatura. Estuvieron más o menos unos 3 minutitos. Vean, ¡ay! Otro besito, y ahí la Brigitte se emociona. Miren cómo se pone a correr, cómo está bien contenta. La verdad es que me da mucho gusto porque ella me cae muy bien. Es una chica muy buena onda, muy linda. Ahí como que seguían, pues no sabían qué hacer, si irse, si echarse unos besos, si quedarse, si esperar el auto. Vean ahí, Brigitte está como muy efusiva hablando con él, como de, ¿no vas a andar conmigo? ¿Qué onda? ¿Vas a ser mi novio o no? Yo creo, que ahí le estaba diciendo. Y el chico un poco separado, un poco así, fíjense, aquí el chico haciéndose el rogar él. O sea, la verdad es que yo creo que no le queda, ahí se acerca otra vez, ahí se ponen ya otra vez muy juntitos. Vean, y Brigitte es la que más le habla, así como que, ¿qué onda? Ven, hazte para acá. La verdad, yo no sé por qué el chico estaba tan distante, ¿eh? Si primero sí le daba sus picoretes y andaban de la mano, y luego se les separaba. No sé si el chico no estaba muy convencido, si ya estaban un poquito enfiestados. Vean, porque Brigitte se ve muy contenta. De hecho, ella se sienta, ya se había cansado de andar en tacones, y vean, ahí el chico la abraza, le acaricia un poquito la espalda, ahí se vio muy lindo. Y hasta que llega el momento en el que dice, no, pues ya, me bajo un piso y ya él se sienta y pues literalmente ahí ya quedaron a la misma altura y pues ya se podían ver a los ojos. Y vean, pues ya que estaban ahí, pues ahí ya se pusieron más románticos, ahí le da un besito, ahí dice ella, pues ya estamos a la misma altura, pues sí, así ya me gusta y vámonos. Ahí empiezan ya los arrumacos. Ahí ella, yo veo que la que lo busca más un poco es Brigitte, ¿eh? Ahí como que el chavo un poquito más frío, más seco, y vean, llega ya pues su camioneta del chavo, y ahí se van juntos. La verdad es que ya no los quisimos seguir, pues ya teníamos estas imágenes, no creíamos necesario más. Miren, se van de la manita, porque a Brigitte no se le había visto con pareja desde la Casa de los Famosos, y recuerden que ella había tenido parejas muy caóticas, ¿eh? Mide 1,49 mi Brigitte. No manches, está más chiquita que hasta mi chamaca, que hasta mi hija. Y vean, pues ahí ya se van juntos. Ahí todavía como que el galán no sabía si se iban a ir, si le iba a dar un ride, si le iba a pasar a dejar. Porque pues la camioneta es del galán. Yo se los digo porque yo sé que Brigitte no tiene carro. Y vean, ella bien contenta ahí se pone a saltar. Vean, ahí como que dice, sí, muchas gracias. Y vean, quiero que vean esto antes de que ella se suba. ¡Le baila! Ay, mi Brigitte. Por eso me encantan los paparazzis, porque agarramos a los artistas de la forma más natural posible. Y pues bueno, ahí se fueron y ya hasta ahí quisimos dejar las imágenes. Ya la verdad, seguirlos no tenía mucho caso. Ya nos habían dado imágenes muy bonitas de pues ella con nuevo galán, porque les repito, ella había tenido muchos problemas con exgalanes, le habían filtrado fotos, le habían filtrado videos, se habían portado muy patanes con ella. Uno salió a decir que la mantenía ella, a la mamá. Entonces, pues este galán sí se ve que pues sí la quiere, que sí la va a respetar, sí la va a tratar mejor. Obviamente ella también pues ya tiene mucho más fama al haber salido de la Casa de los Famosos. Ya ven que también se estuvo rumorando que con Agustín, que tenía algo. Pues bueno, esta es la nueva pareja de Brigitte, que desconocemos quién es el chico, la verdad, por más que busqué, por más que traté de indagar la identidad de él, es que estos nuevos influencers todos se parecen, hermanitas. No lo pude encontrar. Si alguna de ustedes lo reconoce y lo vio, pues nos ayuda mucho si nos dicen quién es. Pero bueno, les queríamos presentar estas imágenes exclusivas de Brigitte Bozo con nueva pareja. Son de aquí, de sus servidores. Y pues vamos a leer unos 6 mensajitos para ver qué piensan de estas imágenes. ¿Les gustaron? ¿Les gustan estos paparazzis que les traemos? Dice Carla Ramírez, hola, soy nueva, ya me suscribí. Hola Carla, muchas gracias, bienvenida y ojalá te quedes, ojalá te guste nuestro contenido.
somos muy buena onda. Maui, está mini, sí, no manches, la escena se veía muy chistosa porque pues sí le sacaba como otra Brigitte de estatura, entonces, pero mi Brigitte bien entusiasta, brincaba, le daba besos, lo abrazaba, o sea, Brigitte nunca se dejó vencer por su estatura y eso también nos gustó mucho. Dice la Jime, Masha y el oso. Sí. No me lo había puesto a pensar y sí, tienes razón, la Jime sí parece Masha y el oso. Gisela dice, pero ¿cómo le pide él el beso? Ah, es que son canijos, ¿verdad? Primero se hacen del rogar y después él ya pidiéndole el beso a mi Brigitte, suertudote. Yasmín Zambrano dice, cuando hablas de los charlatanes, dice, espérenme, ahí voy, poco a poquito. Pues es que es todo un programa, no crean que son cápsulas que nada más traemos un solo tema. Les preparamos todo un programa y pues todo eso implica traer entrevistas, paparazzis, reportajes. Entonces, pues vamos poco a poquito, no se desesperen, ¿no les está gustando el programa? ¿No es de su agrado acaso? ¿Solo vienen por el chisme picoso? Normalí dice, el profesor Girafales y doña Florinda juntos de nuevo. Ah, sí se parece cuando estaba con el Adrián Marcelo en la casa, ¿verdad, Norma? Así se veían también. Pues yo creo que es de la estatura de Adrián este chico, ¿eh? Pero no era Adrián, no, nada que ver. Vamos a leer 3 más, Josué. Vanahut, está muy chaparrita. ¿Cuánto mide Brigitte? 1.49, me pasó el dato la güera. 1.49. Y pues el chico ha de medir más de 1.80, entonces pues sí se ve mucha la diferencia. Vanahut. 2 más, Jochue. Dice Ana Sacramento, de seguro se puso bien jarra. Sí, ya salió bastante enfiestadita mi Brigitte, pero pues está bien, está soltera, está joven, no tiene compromisos, no tiene que cuidar bendiciones, entonces pues está bien que disfrute mi Brigitte. Norma Romero dice, hola, me gustó tu narración de Brigitte, ahí está mi suscripción y like, saludos desde Ciudad de México. Muchas gracias, Norma, qué bueno que te gustó. Y pues aquí traemos este tipo de notas, paparazzis, de todo un poquito. La entrevista con Alfredito, de todo un poquito. Y la entrevista fuerte que viene al ratito. Aquí le movemos a todos los temas, nos gustan todos los temas. Muchas gracias. Uno más, Cochua. Ternurita Yeye dice, ay, son demasiados los comerciales de YouTube. ¿Será por la temporada? Pues yo creo que sí, Ternurita, porque nosotros no tenemos nada que ver. Eso no lo decidimos nosotros ni lo podemos hacer, pero pues ten paciencia, por favor, ya que andas por aquí, pues nada más le regresas un poquito, te pones así al tiro y ya. Dice Adriana Lozano, hola Arturito, buenas noches, voy llegando, ¿de qué me perdí? Pues hablamos de Alfredito Abundis, hablamos de Belinda y hablamos también de Ninel Conde, Adriana. Entonces, si te quieres regresar, o venos y ya después te regresas, pero ahorita viene lo fuerte. Bueno, vamos a continuar con el programa y pues ahora sí. Vamos a entrar de lleno al tema de Marifer Centeno, que pues levantó mucha controversia. Vi que lo retomaron en muchos lados. Obviamente ya algunos no nos dan crédito. Qué gachos. Con otras notas sí nos daban crédito. Ahora pues ya lo toman como de redes. No importa. La cosa es que este tema pues surja y crezca porque pues es importante todo esto que está pasando con Marifer Centeno y con Mr. Doctor, pero el tema que nosotros estamos tocando es otra denuncia colectiva que tiene Marifer Centeno, de la cual no se había hablado mucho y ahorita les vamos a platicar todos los pormenores, pero primero voy a leer un fax. Porque desde Guadalajara llega con calidad urgente un fax que dice Jailibet, hola Arthur y familia, andaba en la vacación, pero ya me estoy poniendo al corriente, nos dona $5. Muchas gracias mi querida Jailibet y pues ¿qué nos trajiste de la vacación? ¿Nos trajiste un caracolito, un llavero o qué nos trajiste? Cuéntanos. Bueno, vamos a continuar y lo primero que les quiero mostrar es un live donde Marifer Centeno más o menos aborda un poco el tema. Ustedes no sé si están tan al pendiente de sus redes, pero ahora sube algo, lo borra, lo quita. Entonces, lo primero que quiero que vean es cómo se refiere a este tema y hay una parte muy importante donde se acuerdan lo que nos dijo Shanique, pues aquí ella toca el tema. Vamos a ver el live. Dura unos 4 minutitos y ahorita ya lo platicamos y lo desmenuzamos porque es largo el tema. Así que vamos a empezar con este live que subió Marifer Centeno. No es lo que yo deseo en la vida, ¿verdad? Pero pues apenas se judicializó, se abrió una carpeta de investigación, o sea, los asuntos pueden tardar años, eso es un hecho. Eso es un hecho. Y no es tanto porque la autoridad sea mala o no, sino porque son términos. Yo contesto, tú contestas, tú respondes. O sea, así funciona. Afortunada o desafortunadamente. Dice Lux Life, claro, y al escribir, al decirte cosas positivas, ayuda. Claro que te ayuda. Por supuesto que te ayuda. Oigan, y si quieren su grafología, háganme favor de mandarme un mensaje directo. Ustedes ya saben cuál es mi WhatsApp. Está aquí apuntado tanto en Facebook como en YouTube. Gisela García, es que decirte que te amo es poco.
¿Es el hate o agresión enferma? Yo creo que sí, absolutamente, porque el cerebro, bueno, tú como psicóloga, Sandra Tobar dice que el hate o agresión enferma. ¿Nos podrías explicar un poquito de por qué? ¿Por qué leer una agresión eh, puede ser violento y puede enfermarte? Tú como psicóloga, explícalos para que no vayan a pensar que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Dice Daniel Ramírez, lo único que salvó este live es este perrito. No, pues es tu presencia, amigo, que estés aquí. Me da muchísimo gusto, eres más que bienvenido. No digas eso. Todas las personas que nos hacen favor de estar aquí, pues yo se los agradezco inmensamente. Inmensamente, inmensamente. Entonces, psicóloga, ¿nos podrías contar un poco más acerca? Porque estaba escuchando a un cuate que me pareció interesantísimo, que decía que justamente estar viendo contenidos que fomentan el hate, pues también daña. Él es aquí síganlo, síndrome de Crohn, se llama John síndrome de Crohn. No saben qué interesante lo que estaba diciendo, cómo nos puede enfermar de alguna forma. Saludos de Nicaragua. Oye, qué ganas de ir a Nicaragua. Fíjense que tengo unas ganas de irme de vacaciones a algún lado. Oigan, este jueves a las 4 de la tarde estoy en la FIL de Guadalajara, así que si usted conoce a alguien de Guadalajara o vive en Guadalajara, pues me encantaría verlos. Muchas gracias, Javier Vélez. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque no es libertad de expresión, o sea, ¿cómo? ¿Quién los entiende? Daniel, deja de insultar. Pues es que insultar no es libertad de expresión. Yo creo que ahí sí estás confundido. Ahí sí estás confundido. Ahí sí estás confundido. No existe la libertad de insulto. No sé si tú conoces una frase que dice que mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Es justamente eso. Es eso. Oigan, amigos, y por favor, pues amigos del TikTok, pues al menos síganos. 60 millones. Eso no es cierto. Bueno, aquí son varios puntos. Si se dan cuenta, al último de refilón le llega una pregunta y lo está leyendo y dice lo de los 60 millones que nos comentó Shanique. Y aquí ella dice, 60 millones, eso no es cierto. O sea, toca el punto sin quererlo tocar, lo aclara sin quererlo aclarar. Por eso nosotros como periodistas recopilamos todo lo que podamos ver y pues por eso les grabé este live, que solo rescaté lo que a mí se me hizo más importante. Y esta parte a mí me interesaba mucho, porque por primera vez de su boca está diciendo lo de los 70 millones, 60 millones, perdón. Ay, eso no es cierto. Se ve que se le pasó el mensaje, que lo leyó sin querer y ahí como no queriendo también pues aclara lo que nos dijo Shanique, porque no toca el tema, no dice, ay, por cierto, Shanique, que dijiste que los 60 millones, leyó el mensaje en voz alta y se le salió a decir, lo de los 60 millones, ay, eso no es cierto. Eso es lo que dice ella hasta el momento, porque no ha tenido una aclaración oficial. También otra cosa que me llamó la atención, y no sé si ustedes lo detectaron en este live, de repente le empiezan a decir que si la violencia, que si ver contenido violento te enferma, y hace como que lee un mensaje de una psicóloga y le avienta la pelotita a la psicóloga. Le dice, tú psicóloga, tú sí puedes decir porque si no al rato van a decir que yo, o sea, ya no se compromete con el tipo de cosas que antes estaba diciendo, que estaba muy salsa ella, pues diagnosticando y diciendo, y no, sí, este contenido enferma, o sea, ya se está cuidando un poco más de todo lo que dice. Este live yo lo vi ayer en Facebook porque muchos he estado leyendo que hace algo, lo borra, quita evidencias, que de eso también les vamos a mostrar ahorita un poquito. Entonces les quería poner en contexto todo esto que hizo en su live. Si también se dieron cuenta, lo empecé a grabar porque los primeros mensajes es mucho hate. Ahí le contesta a una persona que dice, Daniel, no estés peleando. O sea, como que ya se enoja, les contesta, no quiere que le estén tirando pues tanto hate. Y le dice a uno, no, Daniel, tu presencia aquí es muy buena, el que estés aquí, o sea, ya no sabe cómo manejarlo. También le dicen, ay, yo estoy con Mr. Doctor y le dice, no, así después que lo vea, ya le digo tus saludos, que no sé qué. O sea, ya no está sabiendo manejar la situación en los mismos live, se le está saliendo de control, porque pues obviamente ya todos los mensajes, la gran mayoría que le llegan, pues ya son en contra, ya no está tan fácil. Y me llamó mucho la atención cómo hizo que leía un mensaje de una psicóloga, como para decir que implícitamente es muy ambiguo, ¿no? O sea, leo un mensaje, pero es lo que pienso y también lo que diga la psicóloga, pues avala lo que yo estoy diciendo sin yo decirlo. No sé si me entienden, o sea, es toda una treta de comunicación el que a través de un mensaje, pues tú digas algo, ¿no? Es como si yo ahorita hago como que leo, que diga Elizabeth del Naja,
Arturo, tú tienes razón porque tú eres un experto y realmente no lo estoy leyendo, ¿no? O sea, es un truco que tú quieres decir algo, pero sin que salga de tu boca, entre comillas. Entonces, poco a poco va reculando de las cosas que está haciendo. Aún así, también dice, no, no existe la libertad de insultar. A ver, pues nadie tiene libertad de insultar, pero tampoco nadie está imposibilitado para insultar. Tan es así, es que pues los insultos existen, o sea, no nos podemos poner a estas alturas de la vida tan delicaditos como para ponernos así por insultos. O sea, tú no puedes ir a un juzgado a decir, ay, me mentó la madre. O sea, que cóbrenle una multa, métanlo a la cárcel, pero ella sigue defendiendo su verdad, ¿no? Que pues también, ¿qué más le queda? También quiero mostrarles de todo esto, todo lo que ha estado surgiendo en redes porque también en Twitter le descubrieron algunas cosas que ya borró. Vamos a empezar a ver las imágenes, Josué, y se las voy yo comentando. Miren, esto es lo primero que se filtró. Filtraron que su mamá trabaja en la fiscalía. Esto yo lo voy a dejar como un supuesto porque es algo que está circulando en las redes, donde viene pues el nombre de ella y el nombre de sus padres para comprobar que la persona que ahorita les vamos a mostrar pues es su mamá y trabaja en la fiscalía a donde ella pues llevó este caso. Vamos con la siguiente, por favor, Josué. No, primero va la otra, Josué, y luego te regresas a esta. No, esa, Josué, gracias. Vean, ahí es una hoja que dice Muñoz Barroso, María del Carmen Teresita, y dice en dónde trabaja, viene ahí la dirección. Regresamos a la anterior, Josué, por favor. Esto, repito, esto está en redes, se los voy a leer rapidísimo. Dice, bienvenido a Civil MX, que pues aquí se da la autoría de esto un portal llamado civil.mx, dice próximamente fraude procesal. Cuidado que el fraude es un delito federal, y es grave. Dice el fraude de María del Carmen Muñoz Barroso, que en este caso es la mamá de Marifer Centeno, perito en la Ciudad de México. Próximamente su peritaje en línea, María del Carmen Muñoz Barroso. Bajo el artículo, vienen unos artículos, dice María del Carmen Barroso, María del Carmen Barroso, 2 puntos, quien rindió un dictamen fuera de tiempo, con otro nombre, con otro número de caso, con otro título de demanda, entre otros. Vienen letras rojas. Su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria, perdón, en favor de las partes el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios. Quien no anexó el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, dentro del término que establece la ley, que no señaló el momento de sus honorarios dentro del término que establece la ley, que a la fecha no se cuenta con el título de la ciencia, arte, técnica o oficio o industria que pertenezca a la cuestión sobre lo que ha de oírse a su parecer no ingresado dentro del término que establece la ley. Del error mecanográfico que se refiere fue cometido 6 veces y se llama copia y pega. No puede ser error mecanográfico e involuntario otro nombre, otro número de caso y otro título de demanda, entre otros, demostrando ser incapaz del requisito más necesario de un perito. Y dice aquí, observación, mismos errores que se destacan a través de su peritaje. Reitero, mis escritos en autos en relación al desistimiento del peritaje y su costo, ya que se encuentran acreditados en autos con otras pruebas, la nulidad de la escritura 39.740, volumen 808, ver historial del crimen de la escritura. Bueno, ahí viene. Aquí se los voy a dejar por si lo quieren ver o recuperar. Dice, y continúo con mi solicitud que el notario 8, Carlos Rubén Cuevas Centienes, presente el libro original donde cada cliente firma después de un acto notarial correspondiente. Por lo expuesto y fundado, se dicte ejecución. Esto es lo que está pidiendo esta persona que se autodenomina Civil MX. Esto es lo que realmente está pidiendo en el caso, pues como en contra de la mamá de Marifer Centeno. Se dicte ejecución en contra de María del Carmen Teresita Muñoz Barroso, además de hacerlo saber al Tribunal Pleno y a la Asociación, Colegio de Profesionistas o institución que le hubieren propuesto por así haberlo solicitado el juez para los efectos correspondientes y Ministerio Público. Protesto lo necesario. Pues aquí lo que estamos viendo es que también ya están, y se lo atribuye Civil MX, iniciando una denuncia en contra también de la mamá de Marifer Centeno por
el fraude. Aquí dice por el fraude de María del Carmen Muñoz Barroso. Entonces, aquí están presentando este escrito. No sé si sea suficiente para hacer una prueba, pero vamos con la siguiente, Josué. Todo esto dice fuente, Internet, Instituto de Estudios Judiciales, Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí pegan una liga que es de donde sacaron toda esta información. Pero eso no es todo. Vamos a avanzar con las imágenes, Josué. También todos estos tweets, aquí dice Marifer Centeno, secretamente todos llevamos una perra adentro, que pues esto es lo más controversial porque de aquí se desató todo lo que más le molestó, que es la palabra perra, y como ustedes pueden ver, tal cual lo copié, dice abajo, este post ha sido eliminado. O sea, si tú quieres ver los comentarios, lo primero que hace, pues es que ya no están en los comentarios. Si ahorita ya lo buscan, pues obviamente ya no está, ya lo borró. Vamos a la siguiente, Josué, que dice la Marla Sabrina, que es la cuenta de Twitter que estaba diciéndole a la gente que se sumaran a la denuncia colectiva. Dice, cada vez más víctimas alzan la voz, y dice Festival Alegría, me uno, que ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema, que es el de la denuncia. Dice la Marla Sabrina, entonces, ¿cuál es el problema con Mr. Doctor Oficial? Siempre hay un tweet, siempre, y es este que les mostramos, que ya borró, el de secretamente todos llevamos una perra adentro, que lo subió en el 2018, para que también dense cuenta pues todo se alinea para ayudarte, en este caso que Mr. Doctor tiene razón. ¿Cuándo se iban a imaginar que justo de esa palabra y justo de esa ofensa, ella tuviera un tweet donde pues está diciendo que pues todos llevamos una perra y como si estuviera bien, ¿no? O sea, eso la verdad es que me sorprende mucho que salgan este tipo de cosas. Vamos con la siguiente imagen, Josué. Dice la Marla Sabrina, la activista Diana Luz Vázquez informó que las víctimas de la grafóloga que analiza el lenguaje en redes preparan una demanda colectiva en contra de Centeno por inmiscuirse en temas delicados como el abuso, ya saben de qué tipo, infantil, y propiciar discurso de odio a través de su charlatanería. Y Diana Luz pone el papel de Grafo Café encubriendo a agresores de infancias en numerosos y cada vez más constantes. Es breve, estaremos presentando una denuncia colectiva de todas sus víctimas. Y pues nosotros lo que hicimos como buenos periodistas, pues ya que había un nombre, una cara y un rostro visible, pues nos lanzamos a entrevistar a Diana Luz Vázquez. Esto es de hoy, que quiero que lo vean. Y esto es algo de lo que hablamos. El problema no es tanto también lo que ella diga, sino la validez que le da un medio como Radio Fórmula y un periodista como López Dóriga. Vean cómo se refiere a lo que presentó hoy ella en su programa. Dice, exclusiva. Hablamos de un hombre que se compromete con la gente que quiere. Marifer Centeno, la están citando, eso fue lo que dijo ella. Analiza la escritura del fiscal Alejandro Gertz Manero, que indica que tiene una buena memoria por la firmeza del trazo. Fórmula Noticias con Joaquín López Dóriga. Esto es la parte que yo creo que es lo peligroso, porque pues ella puede decir lo que quiera, es como cuando invitan a un tarotista, uno puede creer más, puede creer menos en ese tipo de cosas, pero la validez que le dan este tipo de medios, este tipo de periodistas, creo que es la parte que le brinca más a toda la gente. Entonces, todo esto se acumula con la demanda, con la denuncia, perdón, la denuncia colectiva que están armando en su contra. Al nosotros saber, pues una persona que ya tiene nombre, rostro y todo nos pudiera hablar de ello, pues nos lanzamos a entrevistarla. Esta es una entrevista exclusiva que logramos conseguir con la activista Diana Luz Velázquez, que es protectora de las infancias, es activista en muchos casos. Ella se dedica más a todas estas cuestiones de las infancias, a proteger a las infancias. Ella es la precursora de la ley Sabina, que es una ley discúlpenme, se me fue el dato, es la ley que protege a que den la pensión justa los papás que se hacen, pues que se hacen majes cuando dejan a las parejas con hijos. Entonces, ella es la persona que está eh, pues a la cabeza de toda esta denuncia colectiva. Vamos a escuchar la entrevista. Nada más les quiero preguntar, dura más o menos unos 20 minutos. ¿La quieren ver de corrido o la vamos cortando y vamos comentando? A ver, díganme rápido para ver cómo, porque pues 20 minutos va a ser muy largo. Yo creo que cada pregunta, si quieren, la vamos analizando. ¿Se les hace más fácil así? A ver, mientras échame unos 5 mensajitos, Josué.
Dice Sager, delincuentes a la cárcel, justicia y apoyo para Mr. Doctor, justicia para Héctor Parra. Así es, Sager, comentando, ir analizando, sí. Yo también creo que ir analizando, si no se nos va a hacer muy larga. Elizabeth del Naja dice, el otro día con un conductor analizando a Silvia Pinal, recién fallecida, Marifer iba en unas fachas recién levantadas, nada de respeto. Échame 3 más, Josué. Dice Isabel Arriaga, con cortes y chismecitos del chat. Tienes razón, Isabel, a mí también me gusta así. Maui, comentada así, porque si no, va a decir algo al principio muy interesante, se nos va a ir y ya después que regresemos. Bueno, Josué, entonces estás listo cada que hagamos una pregunta diferente y nos responda. Cuando acabe su respuesta, cortamos. Vamos a presentarles la entrevista exclusiva que tenemos con la activista Diana Luz Velázquez. ¿Es Velázquez o Vázquez, Josué? Diana Luz Vázquez, que nos hizo el favor de darnos una entrevista. No había hablado con nadie de todo esto. Ella es la persona que encabeza esta denuncia colectiva. Agárrense porque viene fuerte la información. Si la van a agarrar en otros canales, pues denos crédito, no nos borren el crédito, porque está bien interesante. Vamos a escucharla y ahorita la vamos comentando. Hola, pues estamos aquí con Diana Luz Vázquez, que es activista, defensora de los derechos de las mujeres. Pues venimos a platicar con ella acerca del caso de Marifer Centeno que les presentamos en estos días. Hola Diana Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Qué gusto saludarte y un saludo también a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues queremos empezar con esta información acerca de Marifer Centeno, que en Twitter vimos que pues estaba iniciando una denuncia colectiva, ¿es el término correcto? Es correcto. Ok, ¿nos puedes dar detalles de qué es, cómo empezó, todo lo que nos puedas platicar acerca de esto? Sí, bueno, nosotras hemos venido observando el actuar y sobre todo los comentarios que arroja Marifer en sus redes sociales, en los espacios de comunicación a los que ella tiene acceso, que no son menores, son muchísimos, y que también cualquier comunicador o cualquier profesionista, al tener esta amplitud de espacios, lleva consigo una gran responsabilidad, que es hablar con verdad, con honestidad, con mucha responsabilidad en los mensajes que uno dirige. Vivimos un entorno violento para las mujeres, de 11 feminicidios al día en este país, y escuchar voces como la de Marifer Centeno, que cuestiona a las víctimas, que bajo un manto supuesto de la grafología analiza rostros de víctimas que supuestamente mienten y defiende de esta manera a agresores sexuales, pedófilos, violadores, pues es gravísimo, Arturo, y es gravísimo que sea una constante, que no pase una vez y digamos tiene otras agendas y otras aristas Marifer, sino encontramos que es una manera pues casi permanente de estar abordando este tipo de temáticas que son muy sensibles para nosotras las activistas, porque nosotras estamos del lado de las víctimas, defendemos a las víctimas, y encontrar a una mujer que la verdad habla puras payasadas, que además es irresponsable, y es un despropósito su participación en medios de comunicación serios. La verdad es que nos sorprende que personalidades le estén dando este tipo de espacios. No sé si sea hija de algún político, hija, nieta, bisnieta de quien sea, pero la verdad es que sus comentarios no solamente carecen de veracidad, sino rayan lo ridículo. A ver, recientemente, Arturo, con la muerte de Silvia Pinal, no tenía nada que decir en un programa de radio, y lo único que fue capaz de mencionar es que era una mujer autoritaria, Silvia, y que era una mujer pues muy controladora. Bueno, cosas absurdas, lógicas, quiere engañar a la gente con cosas que la verdad tienen sentido común. Pues claro que va a ser una mujer como Silvia Pinal, que tuvo grandes oportunidades, pero que implican una disciplina, un rigor. Pues claro, son cosas lógicas que ella disfraza de una supuesta grafología y lectura del rostro. La verdad es que lo único que falta es que se ponga un tercer ojo para que nos diga que si nos lee las cartas o si es vidente, mano. Digo, no le hace competencia a Moni Vidente, que me parece más seria, mucho más seria que Marifer Centeno. Bueno, pues como pueden ver, aquí empezó duro la activista porque están organizando a varias personas. Nos comenta que pues para ella es una charlatanería literalmente lo que hace, y que se está juntando porque ella en algunos programas ha revictimizado a personas que sufrieron de algún delito, y pues ella analiza a los familiares, a las mismas víctimas, pues como cualquier cosa, sin ningún tipo de pues de ética, y se deja ir. Entonces pues eso es lo que ella nos cuenta, que por eso es que se están juntando para lanzar
esta denuncia colectiva. Vamos a seguir, Josué. Con todo esto, ¿ustedes qué es lo que están buscando? O sea, se juntaron varias personas, se acercaron a ti, las están orientando, están buscando el hacer justicia un poco a la gente que ha revictimizado, están buscando el que gente como ella no tenga pues espacios tan grandes, tan reconocidos, porque lo que estabas comentando de lo de Sí. Silvia Pinal fue en un noticiero pues serio, entre comillas, no de farándula como los que nosotros hacemos, Sí, fue a en ver. uno de información general. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ustedes con esta denuncia A ver, colectiva? decirte, Arturo, que hablar de hombres pedófilos, de niños y niñas, como el caso de Kim en Mexicali, donde está defendiendo a un agresor, diciendo que la mamá miente, tonterías, cuando ya hay peritajes, cuando hay una evidencia donde este señor debe estar en la cárcel, y voces como la de ella en medios de comunicación no ayudan, revictimizan a la madre, están dudando de un peritaje, además a una menor, a una niña de un preescolar. La verdad es tristísimo que una mujer como Marifer Centeno esté revictimizando a infancias, y decirte, efectivamente, la hemos venido observando, hemos venido acumulando esta serie de casos y de denuncias que las madres pues ya quieren ponerle un alto a esta mujer, y estamos elaborando, más bien ya terminamos de elaborar un documento que tiene ese carácter de denuncia colectiva, primero para que esta señora que se queja de ser víctima de violencia, la verdad es que la señora no es ninguna víctima, es una victimaria, se dedica a violentar mujeres, y que ahora que no le gustó, entre varios adjetivos, que la llamen perra, cuando en un tuit hace unos años ella puso que todo el mundo lleva una perra adentro. La verdad, una señora incongruente, carente de toda lógica, abusiva del sentido común de las personas y de la ignorancia también, porque yo creo que mucho de su público es gente ignorante, que lo que merece pues es una sanción. Y ahora que es más visible su revictimización, su supuesta revictimización, pues hay que hablar de que ella no es víctima, que es victimaria. ¿Cuánta gente si nos... Vamos a poner ahí tantita pausa. Ay, Josué, me dejas en el frame más feo. Bueno, aquí creo que lo importante que ella dice es que las madres de las personas que se han sentido revictimizadas de los casos que ya han tocado son las madres, quiero que pongan mucha atención, las que están tratando de ya ponerle un alto. O sea, ella habla de casos también en noticieros de noticias en general muy mediáticos, y revictimiza al ver de los familiares y de las mismas víctimas a estas personas al hablar de ellos. Entonces son las madres las que se están uniendo con esta activista, con Diana Luz, pues para ya ponerle un alto. Entonces fue más que las buscaron, y Diana Luz lo que está haciendo es pues literalmente juntarlas, pues darle un orden, porque no es tan sencillo tener a 10 personas ahí sueltas tratando de hacer algo, que ya tener un orden, pues asesoradas por abogados. Entonces, aquí lo que a mí más me llama la atención es que Diana Luz se refiere a que son las madres de las víctimas, que ellas han sentido esa revictimización, las que la buscaron, y pues ella les está ayudando con todo esto. Vamos a continuar y ahorita lo seguimos comentando. ¿Cuánta gente, si nos puedes comentar o decir, o un aproximado, está uniéndose pues para esta denuncia colectiva en contra de Mira, Marifer? ya tenemos 6 casos en donde ella ha hecho comentarios a favor del agresor, revictimizando a las mamás y a infancias. Estamos en una convocatoria que otra compañera lanzó en redes sociales, y estamos esperando también a que más mujeres denuncien y se atrevan también en estos cursos que ella señala que da de grafología. También tenemos personas que se han quejado de ser fraudulentos, y que también vale la pena hablar de eso, porque pues ella cobra por este supuesto servicio, no es un conocimiento además no científico, que quien quiera pagar pues que le pague, pero entiendo que debe haber alguna garantía de su método, y Certificado, avalado. Claro, que al momento en el que no le funciona, no le sirve, pues tienes derecho como usuario a reclamar, ¿no? Cuando hay algo que compras no te sirve, pues vas a Profeco, vas a quejarte de este servicio. Pues lo mismo con esta señora, ¿no? Creo que también debía haber una sanción y algunas reformas legislativas para profesionistas que ejercen de manera turbia y de manera además abusiva cualquier ejercicio de algún oficio, y en este caso pues un conocimiento no científico. Digo, ya tuvimos a esta supuesta doctora en Puebla que recetaba medicamentos. Imagínate poner gravemente la salud de las personas física y también mental. Lo que hace Marifer es poner en riesgo la salud mental también de muchas personas que crean que escribiendo 100 planas con tinta azul van a poder bajar de peso, ¿no? ¿Qué piensas tú de, por Ahí, ejemplo... Josué, espérame tantito.
Bueno, aquí ya nos confirma que son 6 personas, que no es poca cosa. O sea, imagínense ustedes, si defenderte en un caso, pues contra una persona, aquí ya son 6 personas las que van sumadas a esta denuncia colectiva, que repito, pues muchas son de casos que ella ha comentado y que se sintieron revictimizadas por cómo trató su caso. Y también nos comenta algo muy importante, que no tiene un aval científico todo lo que ella dice. Entonces que también por ahí están buscando ver si clasifica con, pues, con algún otro tipo, no sé si de sanción o qué es lo que sea, pero pues bueno, vamos a leer unos mensajitos a ver qué les está pareciendo esta entrevista exclusiva. No, ¿qué tal? Y yo entrevistando. Ah, también me merezco unas florecillas, ¿no? Échame unos 5 mensajes, Josué, para... sí, hay un fax. Porque de seguro me se llega con calidad urgente un fax que dice: Castro, hola Arturito, la amiga Maite Ruiz te saluda. Me encantó la participación que tuviste con mi amiga. Ay, Janita, está muy mal que la persona quiera callar la libre expresión ocultando verdades, mintiendo, moviendo influencias a la injusticia. Castro nos donó $20. Muchas gracias, mi querida Castro. Vamos a ver qué les está pareciendo la entrevista. Dice Edith López: buenas noches, comunidad. Arturo investiga el chismecito de Chisme No Like. Vaya, salieron de pleitos Irene y Elisa. Solo falta que se agarren a pedradas. Jaja, bueno, no tanto. Quién sabe qué se quitan. Edith, te prometo que para el siguiente programa algo les tendré de eso. Dice Yanni más, 6 y contando. Exactamente, tienes razón, Yanni. 6 y contando, porque la convocatoria está abierta. Les quiero comentar que si ustedes acudieron a algún servicio que prestara Marifer o fueron víctimas de algún caso donde ella haya comentado su caso, pueden buscar a Diana Luz. Ella es la que le está dando camino a todo esto. Finalizando, les voy a dejar sus redes sociales. Josué, si puedes ir buscando sus redes, me ayudaría mucho. Vamos a leer 3 más. Dalia Hernández dice también que la reparación del daño hacia las víctimas sea muy decoroso, como ella lo está solicitando en contra de Mr. Doctor. Así es, mi querida Dalia. Si se dan cuenta, esta es otra denuncia totalmente diferente a la de Mr. Doctor. O sea, mientras ella está tratando de buscar pues su juicio con Mr. Doctor, le está saliendo esta, y esta pues creo que es exclusiva y nadie había hablado así de esta denuncia. Entonces son 2 que a lo mejor se le juntan, puede perder las 2, ¿eh? Entonces también mostramos lo que se está diciendo de la mamá, que sería otra denuncia que está ya ahí surgiendo. Entonces, Marifer, se le están complicando las cosas por destapar todo esto. Y aquí un poquito más adelante, Diana Luz nos va a decir que no es justo que se cuelgue de un movimiento feminista cuando pues ella no ha sido parte de este movimiento. Rosy Mascorro dice: muy bien por la activista que apoya lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Así es, mi querida Rosy. Y fíjense que pues qué dilema, ¿no? Ella es activista pro mujeres, ella defiende mucho a mujeres, y en este caso no se trata de Mr. Doctor ni que sea hombre, sino que está defendiendo la verdad y le está dando voz a otras personas que se sienten víctimas de Marifer. Vamos a seguir con la entrevista y ahorita lo seguimos comentando. Que crean que escribiendo 100 planas con tinta azul van a poder bajar de peso, ¿no? ¿Qué piensas tú de, por ejemplo, la parte en la que ella pues diagnostica a gente en programas en vivo y que eso puede afectar a su imagen, a su misma salud mental de personajes públicos y que esto no esté regulado? Bueno, primero te diría que habría que analizar el perfil psicológico de Marifer Centeno. A mí la verdad se me hace una mujer sin saber de grafología y sin leer el rostro como ella, que tiene bastantes prejuicios, que tiene un odio hacia las mujeres por alguna razón, y que lo que le hizo, por ejemplo, a Niurka Marcos, decir que le había contagiado papiloma humano, imagínense, sin una certeza realmente seria, sexual, o no sé, una cosa de verdad grave, irrisoria, donde además la señora estaba con un pantalón y claramente se ve en este video donde ni siquiera la toca, y que ella haciéndose una lucín, porque es una lucín. Imagínense el grado de patología que puede tener una mujer que diagnostica a otras personas. Si ella tiene ese tipo de prejuicios, ese tipo de enfermedad, porque lo es una enfermedad, estar pensando en que tienes enfermedades. Entonces, habría que tratarse ella, ¿no? Que se revise, que vaya a terapia, que la diagnostiquen, a ver qué tiene ella. Pero qué grave que una mujer así tenga espacios de comunicación de gran impacto nacional, que se le abran este tipo de medios de comunicación, y que aparte los medios no asuman su responsabilidad. Porque quiero decirte, Arturo, que en este momento que estamos nosotras las mamás y las colectivas platicando y generando la estrategia para este proceso jurídico contra ella,
pues estamos muy claras que ella al final pues puede ser una charlatana como la que habla con ovnis, como la que lee el tarot, pero la responsabilidad es del medio de comunicación que permite estas revictimizaciones. Con la ley Ingrid hablamos de que se prohíbe que se difundan imágenes de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, estas imágenes que antes aparecían a diestra y siniestra en alerta en el metro, ¿no? Con las imágenes de las mujeres. A raíz de esta ley, la ley Ingrid, pues se prohíbe a los medios de comunicación difundir ese contenido. Entonces, también tendríamos que estar hablando ya de una legislación que prohíba revictimización a partir de sus medios de comunicación. Es terrible. Entonces, no hay perspectiva de género en los medios, hay una responsabilidad que va implícita al abrirle espacios como a Marifer Centeno, que es una charlatana, y por otro lado, pues que la señora está lucrando, aprovechándose de un movimiento que es el de los reconocimientos de los derechos de las mujeres, la no violencia hacia las mujeres, cuando ella es una perpetradora de violencias, una agresora, insisto, que revictimiza, que duda de infancias que han sido violadas, usurpando una lucha que ni le corresponde, por un lado, porque ella es victimaria, y por otro lado, pues haciéndose la chistosa, ¿no? Entonces, en este caso también. Ahí, espérame, Josué. Aquí quiero tocar un punto que a mí me parece muy, muy importante. Ahorita las ponemos al final, Josué, porfa, si no se me va el hilo. Aquí me parece muy importante lo que ella dice. Lo que no está regulado es que en medios de comunicación le den espacio, pues porque obviamente si alguien lo ve con López Dóriga, pues le da la certeza o cree que es perito o cree que es psicóloga y no cuestionamos más allá porque no tendríamos por qué, porque se supone que el medio de comunicación es el filtro entre nosotros y lo que nos presentan, pues con una veracidad, ¿no? Si yo cuando me entrevistó Jordi voy con él, pues ustedes creen lo que yo digo porque Jordi ya hizo un filtro de su invitado, de quién es, de qué te puede comentar. Y creo que esa parte es lo que realmente tendríamos que ver hacia adelante, el que se regule en los medios el tipo de contenido que pues no sea, pues dudoso. Yo le voy a llamar dudoso porque yo no me quiero meter en ningún tipo de problema, ¿no? Que lo que te digan en un noticiero como les mostré ahorita de hoy con López Dóriga, pues tenga un sustento científico, tenga una base de un estudio, tenga una base psicológica lo que te estén hablando, no que pues alguien se siente a decir que porque levantaste la ceja eres de una forma, porque te pusiste una camisa negra eres de otra, si te levantaste el cuello eres de otra, si al hablarle a la cámara te volteaste eres de otra. Creo que esa es la parte en la que también muchos medios de comunicación tienen y tenemos mucha responsabilidad de qué es de lo que les presentamos, qué es lo que les traemos, qué es lo que nosotros también nos tenemos que hacer responsables, pues que se regule, que si se demuestra que todo lo que Marifer ha ido a decir con Joaquín López Dóriga es falso, pues que tengan una multa, ¿no? Porque también todos ellos generan vistas, generan monetización de todo este tipo de cosas y creo que es un tema muy importante que nadie ha tocado. No es que se censure, no me malentiendan, porque pues yo sería el primero en estar en contra, es que se regule, se deben de regular los contenidos. Si tú ves, pues alguien que tiene el tarot y a ti te gusta, está bien, pero pues te están informando de antemano que es algo que pues no tiene una base, puede ser más entretenimiento y eso está bien, puede generar algún tipo de discusión y eso está bien, pero no tiene una base científica. Todo eso, que el contenido tenga pues algún tipo de regulación y me parece muy importante que alguien con tanto conocimiento como Diana Luz aquí no lo platique y creo que la discusión se deben empezar a ir hacia allá porque por ejemplo el canal de Mr. Doctor literalmente empezó como un canal de medicina que ayudaba a desmentir ciertas cosas, ciertos mitos y él te lo explica científicamente y médicamente desde los años de estudios que él tiene como médico. Entonces, él tiene un sustento de lo que te está diciendo y aún así él no te receta vía YouTube. Entonces creo que es muy importante este tema que toca en este punto de Analuz y otro tema muy importante que toca es que con estas presiones mediáticas sí se consiguen cosas. Nos decía del caso de las revistas como El Alarma, que es los que no viven en México, pues imagínense, el nombre era demostrarnos cuando en este país sucedía algún tipo o de algún asesinato muy violento, pues lo ponían muy específico, ponían los encabezados pues burlones o juegos de palabras. Entonces, con la ley Ingrid que impulsaron, se reguló que pues no se puede hacer todo esto, porque imagínense, pues a los del periódico les da mucha risa, pero pues esa persona tuvo familiares, entonces revictimizaban a la gente o mostrar un cuerpo,
pues en condiciones muy desagradables, ustedes saben a qué me refiero, no quiero ser tan explícito, pero imágenes muy explícitas, ahora ya no las pueden sacar los medios de comunicación, aunque estén dando una nota roja, tienen que cuidar todo eso porque se pudo regular. Entonces, de esto es de lo que nos habla Diana Luz, que es lo que están buscando también, el que no cualquiera pueda sentarse a decir lo que quiera sin bases científicas. Me imagino que pues son más en este tipo de casos o en casos donde hay un procedimiento judicial. Vamos a continuar con... hay un fax. A ver, voy a leer un fax que nos llegó porque dice, ¿por qué desde Buenavista Coca? No, me equivoqué. Estoy atrabancado. Porque desde Buenavista llega con calidad urgente un fax que dice, Castro se hizo miembro, se hizo capitán. Muchas gracias, mi querida Castro. Vamos a continuar con la entrevista que se pone... Ah, ya le dijo charlatana, ¿eh? Viene con todo nuestra querida Diana Luz. Aparte es alguien que sabe y sabe de leyes. Entonces, pues aquí creo que es la voz de muchos. Vamos a seguir con la entrevista. Pues haciéndose la chistosa, ¿no? Entonces, en este caso también, por lo que estoy entendiendo, están buscando que haya una regulación en medios también, ya que si tú le das el espacio a alguien como ella, pues que el medio, aparte de la persona que obviamente emite su opinión, como dices tú, sea charlatanería, juego, guasa, que el medio se haga responsable, pero que esto esté obviamente legislado, ¿no? No que quede ahí en que a criterio de cada medio, sino que sea algo que esté legislado. Sí, eso es urgente, Arturo, con este sistema violento que vivimos. No solamente tenemos un entorno que es bastante misógino y machista de por sí ya con las mujeres, cualquier entorno que tú me digas, y que ahora desde los medios de comunicación les parezca chiste, gracia, invitar a una charlatana a que hable acerca de agresores, de violentadores, que los defienda, que diga que la mamá miente por sus rasgos físicos o por su solo semblante, cuando ella ni siquiera tiene un expertise científico, un ejercicio de profesión serio donde se acredite, ¿no? Como experta en este tipo de lenguaje visual, de lenguaje kinésico. Me parece que la señora pues más bien ha aprovechado estas lagunas legislativas, los medios de comunicación pues han sido sorprendidos al aumentar su rating, pero hay que decir que por esta búsqueda de rating ha impactado negativamente en la vida de muchas mujeres y en la vida de infancias que muchas veces no se atreven a denunciar a sus agresores porque van a encontrar a mujeres como Marifer Centeno que las van a revictimizar, que se van a burlar, además de lo que les pasó, y que pues encontramos también en ella a una mujer carente de empatía, de sororidad y además creo que también con graves problemas psicológicos. ¿Crees que ella en algún momento use tráfico de influencias, que se valga también de conocer? Porque te platico muy rápido, le hice una entrevista yo a Shanik Berman donde nos comenta, no sé si fue en juego o no, en verdad o no, pero son palabras que ahí están, que ella es amiga de todos los jueces y que los jueces la aman porque el rostro asesino son palabras literales de Shanik Berman. Entonces quiero saber tu opinión, si tú crees que a raíz de esto que ella se sepa amada, repito, como dice Shanik Berman, pues esta impunidad de decir lo que le venga en gana en medios. Creo que Marifer Centeno no está ubicada, no tiene realmente conciencia de lo que está haciendo y creo que a veces el acceder a medios pues te puede marear y marear bastante para no tener plena racionalidad, primero de que los procesos jurídicos son serios y que implican protocolos y procedimientos en donde ella quisiera saber si tiene alguna acreditación por parte del Tribunal Superior de Justicia, porque los peritajes y los hombres y mujeres que hacen peritajes en estas instituciones deben tener un conocimiento previo avalado por un certificado o que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Profesiones, criminólogos, expertos en peritaje, ¿no? Entonces, pues primero habría que ver las credenciales que tiene Marifer Centeno, si son serias, si no son la Escuela Patito, que además hay muchísimas en México, y dos, pues quién está contratando, porque habría una responsabilidad jurídica. Si mi caso llega a caer en manos de un juzgado que contrata a una grafóloga como ella, como Marifer Centeno, que la contrata a ella, yo tengo derecho como víctima, en este caso, de quejarme ante la autoridad competente, pero además de denunciar al juez o jueza que la está contratando, porque ella carece, insisto, de los conocimientos científicos para estar leyéndole la cara a los violentadores. Entonces, pues también que asuman su responsabilidad las instituciones y quienes la están contratando. Creo que valdría la pena ahí revisar en acceso a la información
si esta señora está contratada efectivamente por el Tribunal Superior de Justicia, ver sus alcances y además pues generar la responsabilidad de estos funcionarios o funcionarias. Ahí, espérame tantito, Josué. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, pues le teníamos que preguntar acerca de lo que nos comentó Shanique Berman, que pues entre juego o lo dijo muy light, que pues todos los jueces amaban a Marifer y que pues eso, pues por eso Mr. Doctor iba a perder la demanda porque pues dio a entender, ¿no? Que iba a usar un tráfico de influencias. Son palabras textuales de Shanique, no son palabras mías. Entonces se lo pregunté y pues aquí ella también nos comenta que hay que cuestionar a todas las autoridades, hay que revisar entre las autoridades pertinentes, que en este caso es el INAI, si en algún momento algún juez la ha contratado, ha estado en algún veredicto. O sea, esto ya empieza a tomar otro camino, ya empieza a tomar tintes legales, ya empieza a tomar tintes judiciales, que creo que pues Marifer nunca se esperó que le saliera a la vuelta con todo esto de Mr. Doctor, que si está usando un posible tráfico de influencias, buscarlo, checarlo, investigarlo, saber en qué momento se le ha contratado, qué jueces, en qué juzgados. Entonces, creo que todo esto apenas está comenzando, todo lo que esta activista nos está diciendo, creo que es muy interesante porque habla desde el conocimiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, en ninguna cosa titubea. Si se dan cuenta, tampoco estamos hablando ya de cosas de farándula. Ella está hablando ya más de cosas legales, de juzgados, judiciales. Entonces creo que Marifer se pues está metiendo en camisa de 11 varas al haber destapado ella misma todo esto, pues puede ser que un poco le juegue en contra. ¿Falta mucho, Josué? ¿Faltan muchas preguntas? A ver, bueno, vamos a seguirle y ahorita lo seguimos comentando. Ahorita las leo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, todo este tema también podríamos hablar de libertad de expresión, va más allá, ya se rebasan las líneas? ¿Qué opinión tienes tú de todo este tipo de casos que obviamente se vuelven mediáticos, pero voces como ella pues los expanden y en muchas veces pues para mal, como estás comentando tú, ¿no? Pues mira, el chisme y la farándula siempre van a ser motivo de rating y creo que es válido en tanto no trastoquen los derechos de otras personas. Y creo que Marifer ya pasó la raya, ya se sobrepasó con un ejercicio de libertad de expresión que se ha convertido en un ejercicio violento hacia mujeres, hacia infancias, como te repito, y soy incisiva en eso porque de ahí deriva la entrevista que me haces y mi participación, el estar hoy hablando de un entorno violento para las mujeres y que se usen espacios de comunicación con voces tan desafortunadas como la de Marifer Centeno que dudan de las víctimas, pues qué grave, grave porque primero no es autoridad competente, dos, porque la señora claramente tiene un perfil de psicópata, ¿no? Además, me parece que ella tiene que revisarse, aprovecha muy bien las lagunas y las carencias emocionales y afectivas de las personas, es astuta, me queda muy claro, y ha sabido utilizar sus influencias y sus amistades, pero también creo que valdrá la pena hacer un llamado a quienes la estiman y que por eso le abren las puertas de medios a que hagan un ejercicio de responsabilidad, porque al abrirle las puertas, la voz a una señora como esta, que está agrediendo a mujeres, que está agrediendo a víctimas, pues obviamente está generando problemas sociales y está dañando lo de por sí ya dañado, que es la violencia hacia las mujeres, pues generando todavía entornos más agresivos para nosotras. Para que nos quede un poquito más claro, ustedes con esta denuncia buscan que se regule el tipo de participación de gente como ella en los medios, justicia a las víctimas que ella ha revictimizado al modo de verlo de ustedes. ¿Qué es exactamente? O sea, te lo pregunto así porque quiero que quede claro qué es lo que ustedes están buscando con esta denuncia colectiva que ya está en proceso, ¿verdad? Sí, nosotros lo que queremos es frenar a voces como Marifer Centeno que se puedan replicar o multiplicar, que cualquier hombre o mujer que se diga lector de simplemente el rostro de violentadores pueda emitir opiniones al arbitrio en medios de comunicación masivos que sigan dañando procesos jurídicos, pero que además dañen la salud mental de las víctimas, que de por sí les cuesta mucho trabajo denunciar a sus agresores. Por un lado, entonces, decirte que queremos enviar un mensaje serio y contundente a quienes emiten sus mensajes de comunicación por medio de instrumentos masivos de comunicación, a que lo hagan con responsabilidad, a que no es un chiste estar hablando de agresores ni de víctimas, que son mujeres y niños y niñas, y por otro lado, pues también decirle a los medios de comunicación que estamos muy nosotras atentas
y le damos seguimiento a los espacios donde ellos difunden contenido. Ya lo hemos hecho en otros medios de comunicación, en programas, por ejemplo, decirte con Rocío Sánchez Azuara, donde también revictimizaba a mamás que buscaban o piden una pensión alimenticia justa, burlándose, emitimos una queja en CONAVIM, hemos hecho los protocolos institucionales, afortunadamente ya no hemos visto que esto vuelva a suceder y creemos que al momento en que nosotras nos organizamos y hacemos denuncias colectivas, masivas, pues también los medios de comunicación se la piensan para estar difundiendo ese tipo de contenidos. Entonces, no es personal, yo ni conozco al tal Mr. Doctor, entiendo que fue un tema ahí de redes sociales que lleva varios días, mucho menos ando defendiendo hombres, lo que sí defendemos mujeres, defendemos infancias, y que en esta coyuntura pues también decimos un basta y un estamos hartas de las opiniones tan negativas, tan ignorantes y además lastimosas de Marifer Centeno. Para que Bueno, aquí también nos platica que ya se dio un caso similar en el que ganaron, que en el programa de Rocío Sánchez Azuara, pues metieron una controversia y ganaron y paró. Entonces, lo que está diciendo ella es que mediáticamente están buscando pues que este tipo de contenidos no dañe más a víctimas, porque comenta que en el programa de Rocío Sánchez Azuara fue con una madre que estaba pidiendo una pensión alimenticia, que pues hicieron como burla, mofa, no sé si no lo tomaron en serio, metieron un escrito y pues sí se logró. Entonces que ellos lo que buscan es que gente como Marifer Centeno, o sea, por lo que entendí y lo que le escuché, ni siquiera están buscando cárcel, ni siquiera están buscando un, una reparación económica, sino que gente como ella pues no tengo un poder mediático tan grande que literalmente pueda decir, pues Arturo viene vestido de negro y eso lo hace un agresor, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto que yo pongo, pero pues muchas veces es lo que pasa, entonces pues puede alguien del otro lado creérselo, lo puede estar viendo la familia de la güera, ¿sí me entienden? O sea, es un daño a la imagen de las personas sin ningún sustento científico, o sea, es lo que también estábamos viendo con las figuras públicas, ¿no? Que pues al diagnosticar a mucha gente sin ser expertos, sin ser psicólogos, pues le haces un daño, aunque la persona no nos guste cómo se haya comportado, pues eso no está regulado en los medios, desgraciadamente. O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede diagnosticar personas. Y si alguien ahorita en otro canal a mí me diagnostica como alguien con alguna enfermedad, pues alguien se lo creerá y ya me está generando un daño. Entonces, eso es lo que están buscando con esta denuncia colectiva y este colectivo en particular. Ah, bueno, vamos a leer dos faxitos. ¿Cuántos hay, güera? Dos. Voy a leer unos fax para que no se enojen, por favor. Porque desde Guardia Vista llega con el de urgente un fax que dice: Lucy, felicidades por tus 18,000. Coopero para el pastel, muchas gracias, pero pues la güera no me trajo el fax, no sé de cuánto es. Nos hiciste el favor, Lucy, 100 barotes, muchas gracias. Aquí tengo otro de Nube Cerón que dice: porque desde Guardia Vista llega con calidad de urgente un fax que dice Nube Cerón, nos dona 49 pesos, muchas gracias, Nube Cerón. No nos dejaste un mensajito. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Creo que ya mero termina. Ahorita ya platicamos largo y tendido. Quiero que terminen de verla para que tengan toda la entrevista completa. Aquí les voy desmenuzando un poquito para que también no se les salga tan larga, tan tediosa o pierdan el hilo de lo que se acaba de platicar. Vamos a continuar, Josué. claro ese punto que tocas de que no es como que ahorita que surgió todo lo de Mr. Doctor y está en boga. O sea, ustedes ya venían trabajando porque pues es todo un trabajo, ¿no? Juntar a la gente, ver las denuncias, todo esto, o sea, pues fue casualidad que está con el tema de, pues mediático, pero no tiene nada que ver. Sí, por un lado, decirte que al ver la denuncia pública que ella hace como víctima supuesta de violencia de género, pues nos llamó mucho la atención porque sabemos que es una victimaria y que vale la pena pues desenmascarar a una charlatana, ¿no? Y aparte a una mujer que sigue usando sus medios de comunicación y redes para estar revictimizando sobre todo a muchas madres e infancias. ¿Algo más que quieras agregar para nuestro público, tus redes, si te pueden buscar, si tienen algún tipo de caso, por favor? Pues enviaría dos mensajes, uno a Marifer Centeno, que se ponga a leer un poquito qué es la violencia de género, que está muy equivocada en lo que ella ahorita está pidiendo y denunciando. Se le acusa de charlatana, así como se escucha charlatanería, y que deje de usar y de lucrar con el discurso de género, que ha sido lucha de muchísimas de nosotras,
y por otro lado, pues a los medios de comunicación que le abren los espacios a que repiensen más, se replanteen la permanencia, la estancia de esta mujer en sus espacios, porque lo que ha hecho es violentar a otras mujeres y violentar infancias, y de ser así, pues también tendrán que asumir consecuencias, de estarle abriendo espacios y foros a esta señora que agrava un problema social que es la muerte violenta de tantas mujeres en México. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, espero que les haya gustado esta entrevista. Cualquier duda que tengan, les vamos a dejar aquí las redes sociales. Si la quieren contactar también, pues mucho gusto. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, ahí discúlpenme porque ya no sabía cómo despedir la entrevista. Pocas veces hago este tipo de entrevistas. Creo que fue muy interesante, creo que nos amplió muchísimo el panorama de todo este caso de que la demanda colectiva viene muy en serio por parte, pues, de Diana Luz, que viene en serio. Es que me estoy distrayendo porque veo muchos donativos, muchas gracias. Somos 4,500 también. Muchas gracias. Y pues creo que al dar una información nosotros también tenemos la obligación de buscar a las personas, buscar a las fuentes. A mí Diana Luz me dijo que ella es la persona que está, pues haciendo todo esto. Entonces, pues mi obligación como periodista, como reportero es ir a entrevistarla. Aquí se las pasé totalmente, como nos la dio, no está editada, no le cortamos nada. Algunos pedacitos se nos fueron de palabras que muy fuertes que según Josué había editado y pues ahí se pasaron, pero pues es así tal cual ella lo explicó. Espero que no nos vayan a denunciar el canal por ese tipo de palabras. Pero bueno, voy a leer unos facts de agradecimiento de donativos que nos acaban de llegar. Para los que no les gusta, tápense tantito los oídos, son 3. Pues obviamente a mí me encantan estos donativos, me encanta gritar cuando me llegan. Así que vamos con el primero, porque les seguro se llegan con calidad urgente un fax que dice Minerva Urias nos dona $8. Nunca nos habían donado $8. Muchas gracias, mi querida Minerva. Es una cantidad rara. Ahora seguimos con, porque de seguro se llegan con calidad urgente otro fax que dice mi Lu nos dona $2. Muchas gracias. Y sigue el último. Porque de seguro se llegan con calidad urgente otro fax que dice Aurora M. Burrie nos dona $10 y dice, muy buena entrevista con la activista, muchas felicidades, libertad de expresión, Mr. Doctor. Bueno, antes de que se me pase, lo primero que quiero hacer es dejarle las redes sociales de la activista por si ustedes la quieren buscar, la quieren contactar. Este es el Instagram, es Diana Luz Vázquez, aquí la pueden contactar, ella es muy amable, ella contesta de inmediato, ella los recibe personalmente. Tiene también un Twitter X, ¿lo tenemos, Josué? Ay, Josué. A ver, ahorita lo busco yo rápido y se los digo. Es igual, me parece que es Diana Luz. Regálenme un segundo. En Twitter la pueden encontrar como @DianaLuzVa y es la foto de ella. Así tiene una chamarrita blanca, tiene 18,000 seguidores. Diana Luz Va, ahí la pueden buscar. Ella les contesta y les contesta muy rápido. Y pues bueno, esta es la investigación que nosotros estamos haciendo. ¿Qué? Dime. ¿Hay 2 fax más? Ay, nos llegaron 2 fax más. A ver, los voy a leer mientras están ahí si quieren copiar las redes sociales. Ella se llama Diana Luz Vázquez, es activista en pro de las mujeres y de las infancias. La verdad también le queremos agradecer mucho a Diana Luz porque creo que también dijo lo que muchos piensan y con conocimiento de causa. Muchas gracias. A ver, vamos a leer los... bueno, aquí Josué puso el Twitter, pero está pixeleada la imagen, Josué, no se distingue. ¿Tú sí la ves bien? Tengo un retraso. A ver, yo la veo pixeleada en mi... Ay, ya perdí. Yo aquí dice chat. No, sí se ve bien, discúlpenme. Esta es su cuenta de Twitter. Ahí le pueden escribir a Diana Luz. La verdad, muy amable y conoce mucho del tema. Si también se quieren sumar, pues ahí le presentan sus pruebas y hablan directamente con ella. A ver, voy a leer unos fax de agradecimiento. Porque de seguro se llega con calidad de urgente un fax que dice Claudia Esparza nos dona $20. Muchas gracias. Ayuda un montón al canal. Por si también nos cae la voladora a nosotros, pues ya con esto nos zafamos. Dice, porque de seguro se llega con calidad de urgente otro fax que dice Elba Archibald nos dona $10. Muchas gracias. Andan bien espléndidos el día de hoy, ¿eh? Porque de seguro se me fue chueco, espérenme. Porque de seguro se llega con calidad de urgente otro fax que dice Federico Croc nos dona $5 y nos dice felicidades Arturo Güera y Josué, muy buen trabajo, abrazo desde Minneapolis, Minnesota. Muchas gracias, mi querido Federico. Pues es que creo
que parte de presentarles algún caso, pues es darle seguimiento profesionalmente, no nada más lo que veamos en redes jalarlo. Aquí pues nos dimos el tiempo de buscar a la persona que está encabezando esta denuncia colectiva. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto escríbanme y la vuelvo a contactar. Pero pues esencialmente esto es de lo que se está tratando. Que recuerden que esta denuncia es paralela a la que ella tiene con Mr. Doctor, que en todo caso le puede pues caer la bronca y perder las dos. Pero bueno, vamos a leerlas, a ver qué les pareció. Y el entrevistador, no, que López Dóriga, ni que nada. Que Javier Alatorre, ni que nada. Arturo Gallegos con mayúsculas, por favor. Nada, me tenía que echar mis flores, porque no crean que es tan sencillo entrevistar a gente que no es del espectáculo y con tanta expertise en un tema. La verdad es que intimida y pues uno tiene que estar un poquito a la altura de la entrevista que uno hace. Pero bueno, vamos a leerlas, a ver qué están pensando. Susana Madrigal, felicidades. Eres muy objetivo. Muchas gracias, Susana. Pues es que creo que de eso se trata, ¿no? A muchas veces nuestra opinión sale sobrando. Aquí pues están los hechos y la protagonista pues era Diana. Mercy Scutia dice, con esa regulación de medios van a sacar a muchos los que dan horóscopos, Los Ángeles, videntes y lectura de cartas, los programas de Rocío Sánchez Azuara y Laura Oso. Mira, Mercy, aquí lo que pasa es que ellos tienen que ser claros que lo que te están diciendo pues es entretenimiento. No tiene una base científica. Entonces yo creo que esa es la parte donde lo tienen que regular, porque pues al final del día a mí me gusta leer mi horóscopo y todo eso, pero pues no baso todo mi día o mis creencias en lo que me vaya a decir mi horóscopo. Pero hay gente que sí, entonces puede ser también peligroso y muchas veces también lucran, pues vendiéndote que esto, vendiéndote que esto otro, vendiéndote que el curso, y pues la verdad es que eso es lo que no se vale y creo que eso es lo que están buscando y yo la verdad es que lo apoyo. Voy a leer otro fax, porque desde Buenavista llega con calidad urgente otro fax que dice Federico Croc, dice, sorry por el otro mensaje, no traigo mis lentes, abrazo a todos en el canal, nos dona $10. No, Federico, pues ¿cómo si ya donaste $15? Te perdono ese error de haber donado, no te preocupes. Muchas gracias, Federico. Dice Gris BX, me gusta tu programa, dejo mi like, mi comentario y soporto los comentarios. Muchas gracias, Gris. Pues de eso se trata. Esta vez que estamos tocando temas más serios, si se dieron cuenta, pues no estamos echando tanta guasa, le estamos dedicando más tiempo pues a esta investigación, porque realmente es una investigación, está recopilando todo, información, lo que va saliendo y conseguir que las personas tengan la confianza de darle a una entrevista a un canal pues pequeño como el mío. La verdad es que se agradece un montón y eso es lo que va haciendo nuestra credibilidad. Muchas gracias. Rebeca Levy dice, ojalá y de verdad demanden a la charlatana para que se le bajen los humos tan ridícula la ardilla centeno. Rebeca, pues todo esto es que ya está en proceso, o sea, no es que va a pasar, ya está en proceso. Vamos a leer más mensajitos. Paola Morales dice, Arturo y equipo detrás de la nota, no sé por qué el activista me suena como que algo hizo en el pasado, pero no me acuerdo. Ojalá que de verdad esté haciendo justicia. Buenas noches y abrazos. Paola, pues la puedes contactar en sus redes sociales. Ahí escríbele de, oye, se me hace que algo hiciste. Y pues a ver qué te contesta, ¿no? Muy buena onda, Diana Luz. La verdad es que le agradecemos mucho el que nos haya dado esta entrevista. Sandra Chávez dice, felicidades, Arturito, muy buena entrevista, buenas preguntas y lo más importante, que dejas hablar al entrevistado. Felicidades. Pues es que de eso se trata, Sandra. Ni modo que me quieran escuchar a mí de un tema que no tengo ni idea. Y las dudas, pues creo que son pues las lógicas, ¿no? El preguntarle todo esto que ha pasado. Y pues obviamente también nos preparamos investigando del tema para traerles una buena entrevista. Gracias que les gustó. Claudia Feck dice, te sacaste un 10 con la exclusiva, a ver si no te reporta el canal, a Centeno es muy de esas, pero pues no tendría por qué, porque aquí está la persona que lo está diciendo, o sea, es ella la que está hablando. Yo jamás fomento al odio, yo no me pongo del lado de nadie, yo aquí no soy juez, yo solo soy un periodista que les trae una investigación y cada una de ustedes sacará sus conclusiones y lo que más les parezca de llevarse esta entrevista. Le pueden creer al activista, le pueden creer a Marifer, le pueden creer a Mr. Doctor. Yo me manejo con mucho respeto. Hasta me ando ahogando de que dijiste que te bajen el canal. me manejo con mucho respeto siempre por lo mismo, para no brincarme lineamientos. A ver, otro fax. Porque desde Buenavista llega con calidad urgente otro fax de Federico Croc que nos dona $5 y dice otro grito, Arturo. Me encanta que no están hablando así de lo mismo que todos los otros canales. Pues es que hay que buscarle, Federico. Creo que este tema también, el video pasado llegó a 70,000 vistas, es récord en mi canal. Tuve 4,500 conectados, récord en mi canal. Entonces, pues yo
yo soy pues un trabajador de ustedes. Si yo me doy cuenta que les está llamando la atención este tema, pues investigo, les traigo algo diferente, busco las partes y si surge algo más, pues el jueves aquí lo platicaremos, pero pues sí creo que es parte también de buscar uno sus propias investigaciones, ¿no? Claudia Feck dice, te sacaste un 10 con la exclusiva, a ver si te reporta. Ay, no, ya habíamos leído eso. No va a pasar. Dice Teresita Smith, Arturito, 4500, wow. Y gracias a ustedes, muchas gracias porque ustedes nos dan la credibilidad en nuestro trabajo. Y pues todos los nuevos, ojalá que se suscriban, regálenos un like, quédense, vamos a llegar, hoy llegamos a 18,000, con el favor de Dios y de ustedes podremos llegar a 20,000 y pues este canal puede ir creciendo y les vamos a ir trayendo este tipo de investigaciones que se hacen pues a base de buscar, de investigar, de estar con los actores principales. Todo esto salió como un tweet y pues nosotros ya le dimos voz y rostro. Entonces creo que es muy interesante. Eloína Oli dice, wow, muy buena entrevista, felicidades por su buen trabajo. Muchas gracias, Eloína. Quédense, en verdad, denos una oportunidad a todos los nuevos aquí. Tenemos paparazzis, tenemos entrevistas, tenemos reportajes, de todo. En verdad que nos esforzamos mucho, vamos a inauguraciones, tratamos de ser diferente a los demás canales con nuestro estilo. Nuestro estilo es, pues, echamos relajo, somos juguetones, somos chacoteros también, pero siempre que se toma se toca un tema, pues un poco más serio, también le damos la seriedad que requiere el caso. Denos una oportunidad a todos los nuevos. Miren, hay 3,900 personas. Con que 2,000 se suscriban, si no están suscritos, regálenos su like, por favor, y suscríbanse. Vamos a llegar a los 20,000 y podemos seguirles trayendo investigaciones, pues como esta, si es que les está gustando. Otro fax. Ay, ahora sí. Porque desde Buenavista llega con calidad urgente otro fax que dice Intracultura MX nos dona 20 dolarotes. Muchas gracias. Dice, hola, otra vez Arturito, tu amiga Maite Ruiz te saluda una vez más y para invitarte a ti y a tu bonito chat a que nos visiten cuando puedan a Intracultura MX Cocina Saludable esperándonos. Ay, Intracultura, estaría bien, ¿sabes qué? Que hagamos una colaboración porque me quiero poner a dieta. Entonces, pues tú dime, ahí recomiéndame algo para que ya no verme tan cachetón y con mucho gusto vayan a ver a Intracultura MX que tiene consejos de cocina saludable. Yo me voy a dar una vuelta para allá a ver qué tienes para nosotros los cachetones Intracultura. Elizabeth del Naje dice, no regañes a Josué. No, sí lo voy a regañar. Te voy a explicar por qué. Porque ese tipo de palabras le dije, edítame ese video y pues mutea, que se entienda la palabra, pero muteala. Y tuvo todo el día para hacerlo y le dije y ahorita lo escuché 4 veces. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos puede ir muy bien y por esas palabras nos pueden bajar el canal, Elizabeth. Entonces, esta vez sí se lo merece y yo espero que esta vez me apoyen y también lo regañen porque todo el trabajo que hacemos, él por flojo y por distraído, nos pueden tumbar este video. Entonces, ¿de qué caso tiene que hagamos una buena investigación, una buena entrevista, tengamos micrófonos y todo, si por esos detalles que son responsabilidad de nosotros, nos pueden bajar el video? Culpa de Josué, dice, you wow. Ay, ese no me aparece. A ver, déjalo veo. Acá en diferido. Porque no me aparece. ¿Qué dice, güera? El que está en pantalla. Es que a mí me aparecen como letristas. Ah, dice, hola, no sabía de tu canal, está buena tu información. Muchas gracias, ojalá que te quedes, nos des una oportunidad. Aquí hacemos de todo, paparazzis, reportajes, entrevistas. Ah, también vamos de gorrones, si los artistas tienen algún lugar de comida, vamos de gorrones a sus lugares. Ya fuimos a los tamalitos chidos de Dani Parra, ya fuimos a las hamburguesas de Jordi, próximamente vamos a ir a la birria de Paul Stanley. Entonces, aquí tenemos de todo, ojalá que nos des la oportunidad de quedarte. Dice Gaulu Semi, qué buena entrevista, gracias Arturito, gracias a ustedes porque todo este esfuerzo y buscar este contenido es pues para que ustedes estén contentos y se queden en este canal. Muchas gracias a ustedes. Vamos a leer unos 10 mensajitos más, 10 y nos vamos, ¿vale? Porque tengo hambre y tengo ganas de regañar a Josué en persona. Nada, no es cierto, tengo más hambre. Josué se quedó con el de Gaulu Semi. Es que hay 1000 comentarios. Ah, dice Josué que hay 1000 comentarios, pues selecciónalos al azar. No, si lo tengo silencio. Diablitrix dice, la verdad, está muy buena tu canal, informativo, de veracidad y de muy buena calidad. Muchas gracias, qué bueno. Regálanos tu suscripción, quédate. Y aparte nuestro chat es bien lindo, son bien chidas, son bien revoltosas, son bien cariñosas. Entonces, si también les gusta echar relajito en chat, este es su lugar indicado. Muchas gracias y ojalá y te quedes. Porque desde Buenavista llega con calidad urgente otro fax que dice Federico Croc dona $10 para regañar al Josué. Y muchas gracias, mi Federico. Dice, ay, Josué, flojos y distraídos, pongan más atención, chamaquito. ¿Verdad que sí, Federico? Míralo. Y está haciéndose el gracioso con los violines. Estoy en huelga con Josué. Estoy en total desacuerdo con él.
No, nada más yo puedo ser profesional, Federico, dile, por favor. Muchas gracias. A ver, Josué, ya echa más mensajes. No, no me voy a reír esta vez porque sí estoy enojado con él. Pero con ustedes no. Fue muy larga nuestra entrevista. Pues ponlos. Dice Reina, creo Marifer y Ángela ya están al mismo nivel. Híjole, no, porque al menos Ángela no tiene ninguna denuncia en contra, mi querida Reina. A ver cómo le va a hacer Marifer con esto. Dice Mirtea Coria, no se trata de defender a un hombre, se trata de defender la verdad y acabar con estas defraudadoras que se aprovechan de las personas. Exactamente, querida Mirtea, yo pienso exactamente lo mismo. Aquí no es género, aquí no es nada, aquí es defender la verdad y la libertad de expresión, que es lo que a todos nos tiene aquí. Dice Alejandra Gómez, Team Josué, ándeles traicioneras, cámara, cámara. Bueno, ahora que el José haga el programa del jueves, a ver si es cierto. Él solito, completito. Yolanda dice, saludos familia paparazzi, sigo esperando mi beso con Josué, quiero mi regalo de Navidad. Yolanda, ahorita estamos molestos con Josué y todo lo que tenga que ver con él, no lo vamos a saltar, muchas gracias. No, sí, luego, luego que te lo mande Yolanda. Dice Mercy Escutia, te va a felicitar tu madrina Gigi por tu entrevista exclusiva. Saludos desde Acapulco. Ay, sí, ojalá que la vea y le guste a mi madrinita. No les puedo decir luego que me comenta en privado. Isabel Arreaga dice, con el niño no, con Josué no te metas o salimos las hermanas a defenderlo. Ah, o sea, todavía, o sea, ¿ustedes van a solapar que haga malas cosas? Bueno, ustedes sabrán si quieren a ese Josué en este canal. Bueno, ustedes sabrán. María del Carmen Acevedo Vázquez, eres un tipazo. Muchas gracias, María del Carmen. Marisela Cruz dice, ¿cuántas visitas tienen los videos últimamente del Gomas Locas? 1000. Ay, Gomas Locas. Un día que esté de buenas te voy a mandar gente, pero ahorita no. Ahorita estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Dice Erina Jack, el chat. Te acucurra, Josué. Ya vamos conociéndonos al Neuras del Arturito. Ah, o sea, les estoy explicando el por qué. Son palabras que YouTube las detecta para censurar videos y son temas delicados. Y el único trabajo que tenía era mutearlas y no lo hizo. Si no ven detrás de la nota otra vez, yo me bajan este canal y no me vuelvo a trepar nunca, ¿eh? Entonces ustedes sabrán. Dalia Hernández dice, la Fiscalía de Puebla tomó en cuenta a Mr. Doctor por exponer a la charlatana de Maylin Conte y como enlace para las víctimas y la Fiscalía de CDMX le está imputando cargos por exponer a Marifer Centeno. Pues es que ese es el problema, Dalia, de que las fiscalías sean pues de cada estado, no sé, ahí sí no sé cómo funciona, si es federal, cada estado lleva, es bien complicado esas cosas y pues cada estado es autónomo, entonces pues es complicado. Están preguntando que quién es Josué. Ah, que quién es Josué, pues luego lo presentamos, ya lo hemos presentado otras veces, pero ahorita no quiero presentarlo. Dice Noemí Ángel, Josué es el Omar de la Gigicienta, sí, pero pues con anabólicos así hormonado el Josué. Bueno, fuera. Pero el Omar es más rifado. ¿Por qué desde Guarabi se lleva con calidad de urgente otro fax que dice Lucy nos dona 20 barotes besos para el Josué? Ah, no, o sea, todo lo que yo diga es contra mí, ¿no? Nada más vienen, ven mis entrevistas, ahí sí que bueno, Arturito, ya quítate el Josué, ¿no? ¡Qué bárbaras! A ver, échame otros 5 mensajitos, Josué, y ya nos vamos a cenar, hermanitas. Jovita Díaz, pero no te enojes, es que no me tienen paciente. No, ¿cómo creen? Pero es que es trabajo, pues, bien hecho y que por 4 palabras que digan no lo puedan bajar, pues, no está padre. Ana Hickeldai, ya me suscribí, te vi con Gigi. Muchas gracias, Ana, qué bueno que te quedaste y de darnos esa oportunidad. Muchas, muchas gracias. 3 más. ¿Tienes chat? Porque ya se me apagó mi teléfono. Sí, tengo otro chat. Dice Shirlen Dardon, me parece muy bien que se junten muchas denuncias y que no dejen a Mr. Doctor solo, pues yo hace 10 años atrás estaba muy interesada en sus casos hasta que el dinero estaba juntando. Mira, lo que pasa, mi querida Shirley Dardon, es que también Mr. Doctor pues nos dé voz porque yo todo esto lo preparé y quería presentárselo también para que lo viera y le escribí y pues no tuve respuesta. Si ustedes pueden ir a sus redes y decirle, contacta a Arturo Gallegos, tiene información muy importante, está investigando algo muy padre que te puede ayudar, me ayudaría mucho y pues tal vez lo tengamos aquí en el canal pues para explicarle, enseñarle y hacer algo juntos, ¿no? Y pues también a nosotros al ser periodistas pues podemos tener información y llevarla, si en algo le ayuda, pues aquí estamos nosotros, porque desde Guarabi
se llevan con calidad urgente. Otro fan que dice, Federico Croc nos dona otros $5 y dice, ya Josué, compórtate, no vas a ser bonitillo, ponga atención, chamaquillo. Gracias, Federico. Eres el único, porque como las demás revoltosas, pues sí, hay muy guapo, pues sí, ¿no? Todo le perdonan, pero Federico, hoy solo somos tú y yo. Muchas gracias, Team Arturo. Y aparte donas, qué bárbaro. Teresa Alcántar, aquí está Mr. Doctor. Ah, Mr. Doctor, te mandé un mensajito por WhatsApp. Si... Ay, a ver, Josué, búscate el... Sí, lo estoy buscando. Ya lo están buscando, qué bueno que nos vio. Mr. Doctor, somos Team Amigo. Mr. Doctor, hay que denunciar. Mr. Doctor, ojalá te puedas poner en contacto con nosotros. Bienvenido, qué honor, me cuadro, muchas gracias. La persona más pesada que ha estado en este canal es la madrina. Y pues después tú, porque pues la madrina, aquí es la madrina es Jorge Carvajal. Ojalá que nos podamos comunicar contigo. Escríbeme a mi Instagram, es Arturo Gallegos Oficial, o mándame un mensajito a detrás de la nota oficial. Tengo un número al que te mandé un mensajito, no sé si sea ese tu número, si lo puedes checar, pero espero podamos estar en contacto. Muchas gracias. Vean, vino Mr. Doctor por acá, estamos haciendo bien el trabajo. Muchas gracias, Mr. Doctor, por andar por acá y reportarte. Isabela Rega dice, Mr. Doctor en el chat, compórtense, hermanas. Ahora sí se quieren comportar, como tenemos visitas de alto calibre. Ahora sí, ¿no? Se quieren hacer las que aquí no, y ahorita las voy a acusar con Mr. Doctor, mi nuevo amigo. Vamos a leer 3 más, ahora sí. Me sorprendió que estuviera Mr. Doctor por acá, muchas gracias. Ojalá les sirva toda esta información. Elvia Durán, él ahorita dice que no puede hablar. No, o sea, no necesariamente tenemos que hacer algo, dar una entrevista. Pues yo puedo aportarle algo a la causa, porque recuerden que también esto se trata de la libertad de expresión. Entonces, si yo puedo aportar algo, Mr. Doctor, o mándanos seguidores, digan, Arturo se rifa, hace buenas investigaciones, alguito, ¿no? No, o sea, en verdad yo me quiero poner en contacto con él, porque no solo tengo esto, tengo otras cosas que creo que le pueden ayudar. Entonces, pues si en algo puede servir, con todo gusto. El destino solo los escucho una vez, dice, hola, buenas noches, primera vez escribo, pero estoy aquí desde que iniciaste el canal. Muchas gracias, mi querido o querida Destino, solo escucho una vez. Escríbenos más seguido ya para que te unas con estas revoltosas. Ahora sí, creo que uno más. Ale Villegas, vea, Mr. Doctor, cuánto lo queremos. Aquí estamos. Así es, mi querido Mr. Doctor. Hay mucha gente, el 98% apoyándolo por aquí. Y pues también me uno porque pues es una causa en común. Pero bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho la entrevista. Espero que la vean, que vean la repetición, que nos dejen un like, que se suscriban, que nos dejen un comentario, pues también que vean la repetición con comerciales, si no es mucho pedir. Y pues estamos en YouTube como @detrás de la nota, para que se suscriban si son nuevos. Tenemos un Facebook que también se llama @detrás de la nota oficial. En Instagram estoy como Arturo Gallegos Oficial. En Twitter estoy como @no soy paparazzi. Muchas gracias. Y pues, tenemos otros 2 facts. Los voy a leer rápido. Porque de buena vez se llevan con calidad urgente. Otro fact que dice, Aurora, me aburrí. Nos dona $5. Team Mr. Doctor. Muchas gracias, Aurora. Porque desde buena vez se llevan con calidad urgente. Otro fax que hasta gallo me salió de Federico Croc, que nos da $2 y dice, Doctor de Españita Tlaxcala. Bueno, aquí ya están saludando al Mr. Doctor. Porque desde buena vez se llevan con calidad urgente. Otro fax que dice Verónica Díaz, Team Mr. Doctor y también Team Arturito. Muchas gracias, Verónica. Y nos donó $10. Muchas gracias. Recuerden suscribirse si están por primera vez aquí. Regálenos un like. Nos vemos el jueves y pues me voy a despedir bailando Torero de Chayanne, que ahora es una cosa que se me antojó. La voy a cantar rápido. Si hay que ser torero, ponerle el alma en el cuerpo, no importa lo que sugieras, para que sepas que te quiero como un buen torero. Ole, así es la vida por ti. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Adiós.